Buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Intereconomía, 12 de octubre, todo por celebrar. Felicidades a todos ustedes, en tanto que españoles, hoy es el Día Nacional de España, es el día además que España desbordó sus propios límites, un 12 de octubre de 1492, y descubrió un nuevo mundo. Saben ustedes que desde hace algunos años, en realidad desde hace muchos años, la izquierda y por supuesto el separatismo vienen denigrando esta fecha. Además, en los últimos años y desde que existen las redes sociales, con un eslogan precedido de un hashtag que viene a decir algo así como que en el 12 de octubre no hay nada que celebrar. Es por eso que el programa de hoy pretende dar la réplica y es por eso que le hemos titulado Todo por celebrar. 12 de octubre, todo por celebrar. Y hemos traído, me he rodeado de seguramente los mejores expertos que existen al respecto de estos asuntos de España, de su presunta... su presunto genocidio en América, de la hispanidad, de la leyenda negra. Paso ya, sin más dilación, a presentarlos y ellos son los que nos van a ayudar a entender por qué España es un lugar, es una tierra que ustedes y yo compartimos y que es un lugar que tenemos más bien que abandonar, dejar de fustigarnos y empezar a reconocer lo que fue y lo que es de verdad nuestro país. Pedro Insúa. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Filósofo y, en fin, has escrito además recientemente un libro que se titula precisamente 1492, España contra sus fantasmas. De manera que... punto estrella, además, el tema americano en el libro. Iván Vélez, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Iván Vélez es arquitecto, es además habitual en esta casa. Iván ha venido tratando el asunto desde hace mucho tiempo. Su último libro precisamente versa sobre la figura de Hernán Cortés. El anterior se titula Sobre la leyenda negra, de manera que, como comprenderán ustedes, pocas personas más indicadas para estar aquí esta noche que Iván Vélez. Lo dicho, buenas noches, Iván. Pues gracias de nuevo por la invitación. José Javier Esparza, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. José Javier, ya saben ustedes que no es necesario presentarlo porque es es uno de los iconos de esta casa. Además, lleva dedicada mucha parte de su bibliografía precisamente a combatir el relato negro legendario y a reconciliar, en definitiva, a muchos españoles con su patria. Así es, efectivamente. Bienvenido y gracias, José Javier. Rafael Rodrigo Fernández. Rafael. Buenas noches. Buenas noches, doctor en Historia. También... Un placer estar con unos distinguidos compañeros como estos. Para mí es un placer. Para mí también es un placer que estés aquí, Rafael, y que nos ayudes a desentrañar, a destripar qué es esa losa que pesa sobre la identidad de los españoles y que nos ayudes a reconciliarnos con nuestra propia identidad. Intentaremos levantar la losa. En primer lugar, decirles que este programa se va a dividir en dos bloques. Básicamente un primero en el que procuraremos, como decía, sacudirnos esa pesada losa de la leyenda negra, situarla, dónde nace, por qué nace, cuándo nace, quién la fabrica, cómo se fabrica y por qué la hemos interiorizado. Y una segunda parte de este programa especial del 12 de octubre abundaremos en las virtudes, en las glorias de nuestro país y por qué España es uno de los 5 o 6 países sin los cuales la historia del mundo, al menos la historia de Occidente, no podría comprenderse. Y empiezo por ti, José Javier, por una de las áreas que entiendo yo que han alimentado más, de las áreas históricas que han alimentado más la leyenda negra, y es el mito de Al-Ándalus, la reconquista insidiosa para aquel director de periódico de la mañana. La maurofilia de nuestra izquierda, en fin, ponnos un poco en contexto, José Javier. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué traigo aquí un experto en esa época si estamos hablando de 1492, que es posterior? Bueno, pero en cierto modo 1492 es también la culminación de todo aquello. Es el año de los prodigios, es decir, es el descubrimiento de América, al final de la Reconquista con la toma de Granada, es la gramática de Nebrija, es la expulsión de los judíos también, es decir, es un año absolutamente decisivo. La Reconquista. Bueno, hay que decir una cosa. La maurofilia, como dices tú, que no es una enfermedad venérea, es la adoración por lo musulmán, digamos, como complejo cultural, es algo relativamente reciente. Es una cosa que hasta los años 30 lo encuentras, y lo encuentras solo de forma muy marginal en personajes como el fundador de la patria andaluza, Blas Infante, ¿no? Bueno, el fundador de la patria andaluza, lo digo entre comillas y lamentablemente de forma irónica.
Y hasta ese momento es enteramente marginal, hay un cierto arabismo estético, la identidad cultural andaluza, etcétera, pero todo eso no deja de ser folclore. La idea de que realmente los moros tenían razón es una idea que aparece a partir de los años fundamentalmente 60-70, vinculada a través de personajes, yo creo que el más claro como propagandista, ciertamente, no como historiador, es Goytisolo y con su mitificación de don Julián. Y obedece simplemente a un reflejo puramente reactivo e infantil de la izquierda contra un mundo que es incapaz de reconocer como suyo. Es incapaz de reconocer como suyo porque ha renunciado a pensarlo. Seré muy rápido porque nuestros compañeros saben más que yo del asunto y podrán entrar más a fondo. Pero el hecho objetivo es que la izquierda española es incapaz, a partir de un cierto momento, de pensarse como parte de España. A pesar de que somos el primer país de Europa con cortes donde está representado el pueblo, el primer país de Europa con campesinos libres que puedan elegir señor, el primer país de Europa con municipios de hombres libres, a pesar de todo eso son incapaces de construir un discurso nacional de izquierda. Paso a identificar plenamente la nación española con la reacción, tomando pie en los discursos más delirantes de hazaña del Ateneo en el año 30, cuando decía aquello de que España era la Iglesia, el ejército y la corona, en fin. Y entonces empiezan a identificarse de forma automática, completamente irracional y acrítica con todo aquello que estuvo enfrente. Entonces pasa a ser bueno, por ejemplo, el almorávide. Mitifican por completo, bueno, almohade, mitifican por completo la imagen de Al-Ándalus. Tratan de inventar una realidad que no fue para poder justificar su actitud presente de odio a un pasado que les convierte a ellos en únicos depositarios legítimos de la superioridad moral. Es un discurso absolutamente histérico, es un discurso imaginario que necesariamente conduce a una alienación. O sea, una persona que se odia a sí misma es un alienado. Un pueblo que se odia a sí mismo es un alienado. Y una corriente ideológica que se construye sobre el odio a la sustancia real, histórica, material de su pueblo es un discurso de alienación. Y así alienados llevamos viviendo más de 40 años en España. Fernando Paz, que creo que estabas... perdón, Fernando Paz, Pedro Insúa. Creo que estabas frunciendo el ceño, escuchando algunas de las cosas de José Javier con respecto a la idea de España que tiene la izquierda y ese autoodio. Sí, bueno, sobre todo me llama la atención que lo remonte tan recientemente. La maurofilia yo creo que habría que remontarla un siglo antes, por lo menos, en los años 30, pero del siglo XIX, ¿no? Es decir, ahí, y además en la pugna, digamos, catolicismo-protestantismo, es decir, son los viajeros del siglo XIX, Borrow, Ford, etcétera, los que practican esta maurofilia. Y que ya se utiliza políticamente por los liberales. Los liberales ya utilizan al Al-Ándalus precisamente como referencia para eludir los compromisos con el imperio, etcétera, ¿no? Con lo que había destruido, lo que se supone destruido, pues de los que se consideran herederos, de los que son los comuneros y tal y cual, ¿no? Entonces hay una serie de tópicos ya de la historiografía liberal que remonta al Andaluz un periodo previo para, digamos, tratar de justificar sus posiciones políticas en el 19. O sea, la maurofilia es previa, yo creo. Cómo después, a lo largo del... Por ejemplo, y además no creo que se pueda asignar a la derecha y a la izquierda, por lo menos en el 19, y tampoco ni siquiera en el 20. En el 20, uno de los libros que más se han utilizado, digamos, desde el punto de vista propagandístico en este sentido, maurófilo, es el de Ignacio Lagüe. Sí, señor. Ignacio Lagüe era falangista. Absolutamente, sí. Y promovido, en el año 70 y pico, se publica su libro por la Fundación Juan March, nada menos. Es que no es exactamente maurófilo. Bueno, vamos a ver, sí, es que no después se utiliza, musulmana. claro. Es decir, en fin, no es que sea exactamente maurófilo, es decir, lo que pasa es que después se utilizó y él se dejó. Los árabes nunca invadieron España, dice... En tanto que eran ellos mismos españoles. Claro, porque era un relato habitual durante el franquismo. Está tratando de justificar la España eterna. Entonces, realmente los árabes apenas tuvieron incidencia, apenas tuvieron influencia, porque empieza diciendo que la Catedral de Córdoba, bueno, la Mezquita de Córdoba, no es ni mezquita ni catedral, no es un templo ni católico ni musulmán, sino que es arriano.
entonces de origen. Y entonces, pues, él elabora ahí un discurso. Lo que hicieron fue, lo que se produjo con la invasión musulmana no fue una invasión, fue una revolución, la revolución islámica de Occidente, que es el título, como se tituló en español por la Fundación Juan March, editado por la Fundación Juan March aquí. Entonces, quiero decir que la maurofilia ha prendado, en el caso de la GOE, bueno, con matices, efectivamente, pero ha prendido, mejor dicho, no prendido en varias corrientes ideológicas, tanto en el 19 como en el 20, y de signo distinto, no solamente en las izquierdas. Vamos a continuar con el asunto de la maurofilia, de la maurofobia, en definitiva del moro como español o como extranjero, y en cualquier caso como símbolo del relato negro legendario que hoy sigue fustigando nuestro país. Vamos a continuar, como digo, pero va a ser después de la publicidad. Abuelo del agua. Ya estamos de nuevo en este especial del Día de la Hispanidad, 12 de octubre, todo por celebrar. Estamos en esta primera parte del programa analizando los ítems, que diría ahora un snob, sobre la leyenda negra, todos esos asuntos que vienen fustigando a los españoles desde hace varios siglos. Hemos hablado del mito de Al-Ándalus, del mito de las tres culturas, y cómo la izquierda, o una parte de la izquierda, Pedro Insúa, discrepa con respecto a esto. Ha elaborado un relato maurófilo y, por tanto, contrario a la historiografía tradicional española. Rafael Rodrigo, yo quiero que me hables de otro de estos ítems, que es Flandes. Flandes, las guerras de religión, y cómo nosotros también nos erigimos en la espada de Roma, incluso en los adalides de la contrarreforma. Por cierto, contrarreforma, un concepto que sigue utilizándose políticamente hoy en día, aunque sea muy alejado de asuntos teológicos, pero el otro día... Es más apropiado hablar de la defensa de la catolicidad, no una reacción contra nadie, o sea, sino la reacción contra el papado y el catolicismo viene de Lutero y luego del resto de reformadores. Resulta curioso porque es entendible que Carlos V como emperador se tenga que erigir en defensor de la fe y del cristianismo, y que no haya ruptura. Por eso la convocatoria de diversas dietas imperiales donde asiste Lutero, asisten grandes teólogos, y con esa idea de que no haya una ruptura religiosa como va a suceder posteriormente. Lo que llamaría un poquito más la atención es por qué Felipe II es el que toma la espada de la defensa de la catolicidad y no tanto la rama austriaca, su tío Fernando. ¿Por qué no es el imperio y por qué sí es España? Y tal vez deberíamos abordar, y seguro que abordaremos, la idea de lo que es el concepto de hispanidad. Y ese concepto de hispanidad, que es el que llevamos a América, que yo siempre me he resistido a llamarlo América, prefiero llamarlo siempre las islas, o sea, las Indias o los virreinatos. Pero esto también de América también deberíamos ponerlo por ahí un poquito en cuarentena. Así que, claro, cuando hay un estallido herético como es el del calvinismo, aunque comienza con una sublevación que es más de corte, podríamos decir incluso nacionalista, parecido en cierta manera, aunque sin ser lo mismo que los comuneros castellanos. Pero cuando entra ese componente religioso es cuando Felipe II intenta que no aparezcan focos reformados en España, enseguida se atacan los que aparecen en Valladolid y Sevilla, y luego es el rey católico el que toma la defensa de la fe frente a todos estos nuevos estados reformados. Iván Vélez, al respecto de Flandes y las guerras de religión, ¿cómo ha afectado eso? No tanto lo que ocurrió, sino las consecuencias posteriores en nuestra identidad nacional. Hombre, en nuestra identidad nacional yo creo que la afección es posterior. Es decir, cuando se está en la pugna todavía no hay una autocrítica o una asunción, yo creo que de estar en el lado equivocado, que es lo que desde las posturas más filoprotestantes, si se quiere, pues es lo que se trata de presentar. Y de hecho, hasta el mercado editorial favorece todo tipo de búsqueda o de construcción de heterodoxos, en el sentido de que todo criptoprotestante que se desenvolviera en la sociedad de la época pues era una especie de progresista, digamos, aplastado por el catolicismo ambiental. Yo creo que las acusaciones crecen sobre todo al calor del mito de la Ilustración. Es cuando retrospectivamente, creo yo, ¿no? la España
imperial, inquisitorial, pues empieza a ensombrecerse de una manera tremenda. Y no hay más que ver que los propios escritores que todavía preilustrados, valga también ese corte artificioso totalmente, pues bueno, combaten la propaganda, pero desde unas posiciones de seguridad. Es decir, Quevedo señala, por ejemplo, en su España defendida, un texto muy clásico, ¿no? Pues las debilidades y los errores que ven en sus contemporáneos, pero ve que todavía hay fuerza. Yo creo que el decaimiento por parte, por ejemplo, pues de ciertos estratos sociales ilustrados o mínimamente afrancesados, pues es el que empieza a lanzar sobre el pasado una idea pues que tiende a derrumbar todo el edificio escolástico, que es el que ha cimentado todo el imperio. Entonces yo creo que el fenómeno de autoflagelación, que al fin y al cabo eso es lo peor de la leyenda negra, yo creo que se construye más en el 18. 18-19. 19, por supuesto, la claro. La historiografía del 19, que claro. Es liberal, es una historiografía ideológica. Claro. En Francia como en España, y en Francia Michelet convierte la Revolución Francesa en una cosa gloriosa. Claro. Y aquí, Modesto Lafuente, por ejemplo, hace una lectura del pasado español absolutamente liberal. Y una cosa que no quiero que se me olvide, y aun cuando esas ideologías ilustradas penetran, que yo no digo que no penetren, yo creo que las revoluciones, los gritos de independencia y todo lo que viene por detrás, sí que tienen una cimentación mucho más escolástica que ilustrada. O sea, reconociendo esa influencia retrospectiva de análisis del pasado, yo creo que lo que todavía sigue funcionando institucionalmente es la maquinaria escolástica. En la España del tiempo. En la España del tiempo hasta casi la primera década del 19. El hecho es que hoy bebemos en buena parte de la revisión que hacen los historiadores del 19. Y los historiadores del 19, en toda Europa, tanto en España como en otros países, son fundamentalmente, en muy buena medida, ideólogos. O si quieres, historiadores orientados por una posición ideológica muy concreta. Y pongo solo un ejemplo. Es común, a partir de la lectura de nuestros historiadores del 19 clásicos, el tópico del retraso científico y tecnológico de España. Por ejemplo. Y ha calado hasta el punto de que cuando le cuentas a alguien que no es verdad, dice, pero bueno, eres un ignorante. Bueno, llega un tipo como García Tapia de la Universidad de Valladolid y descubre que en Simancas tiene los planos de una máquina de vapor del siglo XVII, Jerónimo de Allanz. que es la de Jerónimo, a principios además, de la de Jerónimo de Allanz, en efecto, y todo esto, ¿cómo se le ha escapado a todo el mundo? Pues se le escapó porque eran señores de letras, no entendían un plano mecánico. Bueno, estas cosas que parecen, en fin, anécdotas, sin embargo, son determinantes. Los españoles hemos llegado a creer colectivamente, incluso la gente de fuste académico, que una nación pudo ser, un Estado si quieres, la mayor potencia mundial en una situación de atraso tecnológico. Es sencillamente absurdo. Nadie domina el mundo en una situación de atraso tecnológico y científico. Y sin embargo se ha impuesto el tópico de que España, por definición, era un país atrasado en lo tecnológico y en lo científico. Es uno de los innumerables mitos que conviene ir derribando y que, por fortuna, hoy se derriban al menos un poquito más que hace solo 20 años. Pedro Yo Insua. situaría dos hitos textuales fundamentales para esa opinión, ¿no? Del 18 precisamente, es Montesquieu, padre para todo el mundo, padre de la democracia actual y tal y cual. Montesquieu, tanto en las cartas persianas o persas, al que le responde, por cierto, Cadalso, muy bien respondido, como en la propia del espíritu de las leyes. Del espíritu de las leyes ahí se vuelta la siguiente opinión, que es que España es Turquía. Es un despotismo oriental. Esto es un poco más terrible que cualquier otro despotismo oriental, porque lo que hizo, en lugar de fragmentarse, como hacen las tiranías, los déspotas, los despotismos, lo que hizo fue precisamente aprovecharse de América y machacar a América, es decir, depredar sobre América para mantenerse, en lugar de fragmentarse, como hizo Alejandro, que se fragmentó, como hizo los grandes Tamerlán, que se fragmentan. No, España, como despotismo oriental, persiste precisamente sangrando a América. Esta es la tesis de Montesquieu. Y otra autoridad muy grande, en este caso Montesquieu, para justificar el genocidio, digamos, como tesis del genocidio americano. Dice Montesquieu en las cartas persianas, dice, sí, un gran imperio en donde no se pone el sol, pero lo único que produjo fue un libro que critica a todos los demás. España es un erial, Lo único que produjo fue un libro que critica a todos los demás. Y yo creo que por el... Después, Adam Smith, la opinión que le merece a España es que ha sido un expolio sobre América. La opinión de la riqueza de las naciones de Adam Smith, fundador del liberalismo actual, de la economía moderna, de tal y cual, pues con estos padrinos
Sí. España ha aparecido en el siglo XIX, entonces en el siglo XIX, con estas dos opiniones de estas dos grandes autoridades, se fue labrando, digamos, como dos ¿Cómo vectores. se llama el autor del artículo? El autor del artículo España de la enciclopedia de D'Alembert, Marchand de Montpellier. España, ¿qué es en España? Nada. Nada. Es asombroso. Pero es literatura de combate. Pero esto que estamos hablando, porque yo quería haber intervenido en la línea de Pedro en la primera andanada del debate, esto demuestra que la idea orientalizante de España está ya precocinada en los viajeros impertinentes. Ellos vienen ya con los ojos predispuestos a ver esa España oriental, es decir, que la aureola moruna, si se quiere, ya la traían de casa, prefabricada, hasta el punto de que Gautier... No, pero porque es importante, yo creo que en esa primera intervención nos ha faltado un poquito de tiempo, por supuesto, aquilatar digamos, el paréntesis histórico en el que nos movemos. Yo creo que en el 18 esa imagen orientalista empieza a ir funcionando e imbuye a estos viajeros. No hay que olvidar que Gautier, en Fuenterrabía, si nos ven ahora nuestros queridos televidentes de las Vascongadas, pues él ya ve un aroma morisco para disgusto de Arzayus, a lo mejor, ¿no? Dos cosas que habéis dicho los dos es, por un lado sacas a Adam Smith y aquí nos olvidamos de la Escuela de Salamanca. Y la teoría de la circulación del dinero es de Martín de Azpilcueta, Sancho Moncada y Domingo de Soto. Y eso no existe. Debe ser que Adam Smith se lo inventó directamente a finales del 18 y no hay escuelas económicas previas. Y en cuanto a lo que comentaba Esparza de una nación atrasada que tecnológicamente jamás aportó nada, hay solamente un ejemplo, o sea, porque podríamos dedicar un programa exclusivo solamente a descubrimientos españoles. El cálculo correcto de latitud y longitud. Cosa que los británicos, su marina británica, no consiguió hasta finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en España, lógicamente, era un secreto de Estado y los únicos que eran capaces de calcular de forma correcta la latitud y la longitud de un barco en el mar Atlántico eran los españoles. No, fue en coordinación con Maupertuis y demás. El tema que toca Rodrigo es muy interesante porque incide una vez más en la deformación ideológica de los hechos para construir una imagen. Los secretos de Estado. Todos hemos estudiado en el bachillerato que Felipe II, que era un ser oscurantista y que odiaba la inteligencia, por eso tenía esa biblioteca del Escorial cerrada para que... que prohibía a los profesores de matemáticas salir fuera a enseñar. Bueno, claro, exactamente igual que la Unión Soviética y Estados Unidos en la Guerra Fría, como es lógico. Las matemáticas que son la artillería y la fortificación, y no vas a sacar a tus especialistas a que le enseñen al enemigo cómo se hace. Bueno, pero algo que es lógico en el contexto del momento, el historiador contemporáneo, sí, 19, etcétera, lo reconvierte en un argumento ideológico. Pero además es que es importante tener en cuenta es que el tema que ha sacado Esparza también es esencial, el de la idea de ciencia, la incapacidad de los españoles para la ciencia. Claro, además que está muy relacionado con se supone, la identificación absolutamente fanática con la cruz, con la idea claro, de... Es el anverso de la moneda, ¿no? Claro, es que aquí lo primero, al individuo que ose lanzar semejante acusación hay que preguntarle, y se le pondrá en un grave aprieto, que defina lo que es ciencia. Ahí, cuidado, cuidado. Y además es que las ciencias, que van vinculadas a las técnicas según nuestra perspectiva, van vinculadas a las técnicas necesarias en cada momento y que son las interesantes en cada momento. Evidentemente, la medición de los meridianos era clave para una potencia naval como era España. Quiero decir que estas cosas se pierden completamente de perspectiva. Y lo que dices tú de la máquina de vapor, pues venía acompañada de una serie de máquinas. General Dayan se dedicó a la minería. Es para Guadalcanal, claro, dedicadas a que a la extracción, por ejemplo, de agua de las minas para poder seguir trabajando. Y que no se murieran los mineros. Claro, es que las necesidades de cada sociedad pues encaminan las líneas de investigación. Lo que pasa es que aquí se mitifica al científico pues con un individuo que lleva la bata blanca y tiene probetas alrededor. No solamente eso es la ciencia, pero no, eso es otro debate seguramente. Vamos a pasar, si les parece a ustedes, si os parece, de asunto, porque quiero que abordemos quizá el asunto más apropiado para un día como el de hoy, 12 de octubre, y es el descubrimiento, la colonización, la civilización o el genocidio, según esto quien lo interprete, del continente americano. Y en ese sentido me gustaría que vierais, y que vieran ustedes también, el testimonio, es del año 81, una entrevista en Televisión Española muy interesante, a nada más y nada menos que Salvador de Madariaga. A este señor no se le podía acusar precisamente de franquista, y fíjense ustedes lo que decía al respecto de aquella gesta de los españoles hace ahora un poquito más de 5 siglos. Es indudable es que desde el punto de vista de la historia del hombre, de lo que el hombre debe ser con los demás hombres, el imperio español es el imperio que más claramente
ha visto que todos los hombres son hermanos y los demás países imperiales no han comprendido que los demás eran hermanos. El español habrá tratado a estos hermanos con mayor o menor crueldad, con mayor o menor respeto, pero ha visto en ellos hermanos, mientras que los demás países no han visto hermanos en los países indígenas que han ido a colonizar y los han exterminado muchas veces, como en el caso de Tasmania, los han exterminado de una manera voluntaria. En España no se ha propuesto nunca nadie, ni ha sido nunca política española el exterminar a nadie. Ha habido muchos criminales que han cometido crímenes con los indígenas, por ejemplo, sobre todo en los grandes viajes de antaño, cuando el indio servía de bestia de carga. Horribles crímenes, pero no ha habido nunca una posición teórica y práctica de que el indígena era un ser inferior. Eso no ha sido nunca doctrina española ni práctica española. Saco todo. Iván Vélez. Bueno, pues este es el tema, yo creo, de la leyenda negra, digamos, el tema de mayor escala, a mi juicio, y el que tiene más repercusiones inmediatas en la política del 2018. Por la ignorancia de los políticos de 2018. Por supuesto. No, ya ha tocado un montón de temas interesantes, de Madariaga. Es cierto, si uno lee los documentos, incluso de los, no ya de los tratadistas de Salamanca, que es un tema absolutamente fundamental, sino de los que están sobre el terreno, no se refieren a los indígenas, a los naturales, como animales, en absoluto, en absoluto. Lo que sí denuncian son prácticas absolutamente inadmisibles, la antropofagia, sacrificios humanos. Y además es muy interesante este vídeo porque Madariaga habla de un tema muy polémico en el momento, que es el de los tamemes o de los cargadores. Sí. Claro, estaba prohibido, hasta el punto, voy a dar un ejemplo muy concreto, porque lo tengo fresco ahora mismo. Hernán Cortés, cuando hace sus expediciones en el Pacífico para ir al lago Español, en búsqueda de los restos de la expedición de Magallanes, y con la mirada siempre puesta, por supuesto, en China, que es lo que se estaba mirando desde las Antillas, necesita transportar materiales hasta esos puertos, Zacatula y Cihuancatejo, me parece que se llamaba el otro puerto. Bueno, pues él utiliza porteadores. Es juzgado por ello. Aun cuando la corona es la que le ha pedido que monte aquellos astilleros. Es decir, que en todo momento se buscó la protección de los indios. Y además esto, si vamos a ir al genocidio, que creo que es un tema, insisto, central, encaja muy mal la idea de genocidio con la idea de explotación. Si matas a los que vas a explotar, no puedes explotarlos. Absolutamente. Pues, José Javier, un segundito, Iván, un segundito, porque me dicen que tenemos en directo a una opinión que sospecho que va a ser algo diferente a la que habéis estado exponiendo vosotros hasta ahora. Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. La verdad es que no he estado escuchándoles, pero me imagino. Juan Carlos, queríamos saber tu opinión al respecto de un día como hoy, un 12 de octubre. ¿Qué significado tiene para Juan Carlos Monedero el 12 de octubre? Porque venimos viendo, leyendo y escuchando en los últimos años que los partidos políticos que orbitan alrededor de Podemos, muchos de ellos, incluso también algunos líderes de Podemos, que es el caso de Teresa Rodríguez o del alcalde de Cádiz, reivindican la nada a la hora de celebrar un día como hoy. ¿Qué significa para ti, Juan Carlos? Yo creo que en España desperdiciamos las ocasiones que tienen los pueblos para celebrarse, encontrarse y unirse. Y resulta que en España esos símbolos que debieran servir, ¿no?, para ese encuentro los utilizamos para dividirnos, y eso es un disparate. Yo creo que debiéramos ser capaces, ¿no?, de pensar alguna fecha que sirviera para encontrarnos todos y, ya digo, celebrarnos por el hecho de convivir, ¿no?, en este momento histórico y en este espacio geográfico concreto. No sería tan complicado, ¿no? Yo creo que ya vamos siendo mayores de edad y debiéramos dejar de heredar cosas que nos separan. Y es tan sencillo como asumir que las españolas y los españoles debiéramos encontrar un día para celebrar, ya digo, este vivir en común, que no significara tener que comulgar, bueno, pues con un hecho pues que genera cierto ruido, ¿no?, como es la colonización de América, que no coincidiera con una celebración católica, porque hay mucha gente que no es católica y puede querer celebrar, ¿no?, el Día de España y no por eso tener que celebrar también el Día de una Virgen. Y luego también en esa misma dirección creo que tendríamos que encontrar
algún tipo de fecha que resumiera, ¿no?, este convivir conjunto, ¿no?, en un país que es plurinacional, en un país que cada vez que hemos tenido ocasión, ¿no?, de despertar democráticamente, pues ha emergido la plurinacionalidad, fuese en 1873, en 1931 o en 1978. Juan Carlos, ¿cuál sería, a tu juicio, una fecha idónea, transversal, respetable para reivindicar España y su Día Nacional o su Día Plurinacional? Vamos a tener que deliberarla, ¿no?, porque es verdad que todas las fechas tienen problemas para otras personas, ¿no? Es decir, que a lo mejor uno puede pensar en el 2 de mayo y hay gente que puede pensar que el 2 de mayo pues no es válido para el conjunto del Estado porque es un escenario más vinculado con Madrid. Otros pueden buscar otras fechas que tampoco satisfagan a otros lugares del Estado. Yo creo que tenemos que discutirlo, ¿no?, escuchar propuestas. Porque hay una cosa de fondo, ¿no?, que lo poquito que os he escuchado estabais debatiendo de la historia de España. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no?, en el siglo XXI, de que las 4 grandes heridas que tiene nuestro país las cerremos, ¿no?, porque tenemos 4 heridas que creo que eso nos lastran, ¿no? Tenemos una herida colonial que tiene que ver, ¿no?, con esta celebración del 12 de octubre, ¿no? Tuvimos un imperio, lo perdimos pronto y parece que todavía no hemos terminado de digerir cuál debe ser nuestra relación ni con América Latina ni con África. Tenemos una herida territorial, bueno, que se expresa, ¿no?, en lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. Tenemos una herida social, somos el país más desigual de nuestra zona del euro, y tenemos una herida ciudadana, ¿no?, que está vinculada a una esfera pública, bueno, pues que creo que nos subalterniza de alguna manera, ¿no?, nos convierte en súbditos y que tiene mucho que ver con la existencia de una monarquía que es una forma de jefatura del Estado que nunca hemos elegido y que también se conmemora el 12 de octubre. Entonces, seamos capaces, ¿no?, de preguntarnos, no sé si sería el 15 de mayo, ¿no?, como una fecha donde los españoles y las españolas salimos a las calles, ¿no?, a reivindicar, bueno, pues una forma de gobierno ajena a la corrupción y ajena, ¿no?, a los mandatos de los bancos. No sé si sería pues el Día de la Constitución, ¿no?, como una fecha que celebrásemos, que seguramente reclamaría que votásemos, ¿no?, una Constitución, los españoles que ahora mismo estamos sujetos, ¿no?, a su ley. Creo que eso sería un buen acuerdo, ¿no?, si realmente hubiera un proceso constituyente donde pudiéramos debatir, ¿no?, cosa que no pudimos hacer a la muerte del dictador Franco. Si pudiéramos discutir, ¿no?, una Constitución y al final dotarnos de ella y votarla, yo creo que esa podría ser una buena fecha para ese encuentro colectivo que significa España. Juan Carlos, una última pregunta porque sé que te tienes que marchar. Hay veces que las preguntas más sencillas, más obvias son, entiendo, las más difíciles de responder. Ahí va una de ellas. ¿Qué es para Juan Carlos Monedero España? Es una pregunta complicada, ¿sabes por qué? Porque las naciones y las religiones son donde los seres humanos gestionamos nuestra trascendencia por lo general, ¿no? Yo soy más de gestionar mi trascendencia pensando, ¿no?, que el tiempo que voy a pasar, ¿no?, en la Tierra, cuando me despida, me permita entender que la he dejado un poquito mejor que como la encontré, ¿no? Yo creo que la trascendencia, en mi punto de vista, tiene más que ver con haber dotado de sentido, ¿no?, a mi paso por la Tierra. Pero soy consciente, ¿no?, de que las religiones son muy relevantes, de que la gente, bueno, pues sabe que se va a morir y la religión te da una respuesta al respecto, y la nación es la otra gran respuesta, ¿no?, pensar que venimos de un pasado eterno y vamos hacia un futuro eterno, que son tonterías, ¿no? Es decir, que toda la construcción, que me pareció un poco bochornoso, ¿no?, el otro día cuando la princesa Leonor, ¿no?, fue a rendirle pleitesía, ¿no?, a don Pelayo, con esa mentira de que don Pelayo estaba vinculado necesaria para inventar que los visigodos eran católicos cuando habían sido tradicionalmente arrianos, ¿no? Yo creo que España es un espacio de convivencia donde la plurinacionalidad tiene que integrarse en aquello que compartimos. Creo que en la idea que yo tengo de España es un espacio democrático donde te puedas sentir parte de las naciones históricas que configuran España y al mismo tiempo te puedas sentir español, que es algo que todavía está pendiente. Creo que España es, yo que he podido vivir en muchos sitios, un país espectacular para vivir, ¿no?, donde tenemos, yo creo, ¿no?, lo mejor del mundo europeo y lo mejor del mundo latino, ¿no?, donde ni somos tan desastres, ¿no?, como ocurre a veces, ¿no?, en esta tradición
pues, tan poco institucional, pero al mismo tiempo somos lo suficientemente responsables sin caer, ¿no?, en esa cerrazón triste, ¿no?, que tienen los países nórdicos o los países centroeuropeos. Yo creo que España es un país al que personalmente le tengo mucha ley, pero que creo que, como os decía antes, tiene 4 heridas, una herida territorial, colonial, social y ciudadana, que cuando la solventemos creo que podremos, ¿no?, como hemos hecho en otros momentos de la historia, asombrar el mundo, pero que a día de hoy creo que tenemos que enfrentar con bastante humildad. Juan Carlos Monedero, muchas gracias, has sido muy amable y te agradecemos que en este Día de la Hispanidad nos hayas dado tu opinión al respecto. Muchas gracias. Saludos, hasta pronto. Nos vamos a tener que ir a publicidad, Antes un apunte. Sí, lo sé. Sé que todos queréis hablar y sé que todos queréis desmenuzar el discurso de Juan Carlos Monedero, porque entiendo que vais a estar de acuerdo en poquitas cosas. Pero en tanto que soy el presentador, el director de este programa, me voy a permitir yo ser el primero que le haga una postilla al discurso de Juan Carlos Monedero, desde el respeto. José Javier, has visto que decía que España tenía 4 grandes problemas. ¿Te recuerda eso de España se ha venido a menos por una triple división? Es un discurso celebérrimo de José Antonio Primo de Rivera. España ha venido a menos por una triple división, la división engendrada por los partidos políticos, las clases sociales y los territorios. Es decir, al final estamos trabajando. Hay que decir me lo vas a contar. De Ortega antes. Exactamente, la recoge de Ortega. Vamos a publicidad y enseguida, José Javier, te prometo que vas a ser el primero en tener la palabra. ...12 de octubre, todo por celebrar. Acabamos de escuchar antes de la publicidad a uno de los cofundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, y enseguida voy a abrir el debate a nuestros analistas, pero antes me gustaría presentarles, aunque no hace falta presentar a Fernando Paz, a uno de ellos, se acaba de incorporar. Don Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Enseguida te doy la palabra, Fernando. Antes, como había prometido, José Javier, Juan Carlos Monedero, ¿qué te ha parecido? El 15M como fecha nacional, como nuevo día de España. Bueno, yo le propondría lo del 2 de mayo, a lo mejor es un dato que él no conoce, pero Carlos Marx elogió precisamente el levantamiento de 1808 como un ejemplo de cómo la sociedad española tradicional era una sociedad mucho más popular y libre, y fue el gran error de Napoleón, que las del resto de Europa. Y es muy interesante recordar este análisis porque en general la izquierda española, y en particular la generación brillantísima de Podemos, lo desconoces cuando él explica que el gran error de Napoleón en España no fue militar, fue político. Él pensaba que aquí la monarquía caería como en el resto de Europa e ignoraba que tradicionalmente esa España oscurantista, siniestra, cazurra, etcétera, había ido construyendo desde el ayuntamiento, del municipio de Barrañosera, al siglo IX, una red tan densa de poderes locales, provinciales, etcétera, que fue capaz de recoger la soberanía cuando estaba en el suelo, porque es que no estaba arriba, estaba en el suelo ya. Y el pueblo la recogió. Y es muy interesante ese análisis porque me parece que esta izquierda podemita debería integrarla. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo creo que todo lo que ha dicho Monedero, enseguida voy a dejar la palabra a los demás, voy a ser brevérrimo, es muy interesante porque es una especie de depósito de tópicos, ¿no?, de los clásicos, la culpabilización, etcétera, con una aportación interesante. Monedero dice, sí, es verdad, todos sois culpables, pero yo os voy a redimir. Esto es lo que le hace ciertamente peligroso, pero bueno, sería cuestión de otro debate. Pero ya que se quiere poner a redimir, que incorpore, por favor, la realidad histórica y la asuma. Respecto a la famosa brecha colonial, por ejemplo. Porque si en alguna vieja potencia no hay brecha colonial, es precisamente en España, porque aquello no fueron colonias. Y la emancipación fue una guerra civil, fundamentalmente. Y las grandes matanzas de indígenas, pasado el primer impacto vírico, del que luego hablaremos con toda seguridad, son las que se producen inmediatamente después de las emancipaciones. Y la matanza de charrúas en Uruguay, y de mapuches entre Chile y Argentina, y de indígenas mexicanos de hambre, y la esterilización masiva de indígenas en Bolivia y en Perú, es cosa de después de las emancipaciones. Y son cosas que el discurso neoindigenista criollo calla para legitimar su poder. Son los españoles, es decir, nuestros padres, los que mataron a los indios, pero no es verdad. Respecto a la cuestión indígena, insisto que me callo enseguida, hoy no hay nadie serio que discuta que la mortandad indígena masiva que la hubo fue fundamentalmente un choque vírico, y sobre eso hay innumerables estudios de universidades hispanoamericanas, innumerables. Aquí se ve que no llegan, pues sobre todo la gente de la Universidad Española, que está a lo que está, a sus másters y a sus cosas. 2.
se ha verificado por completo que la imagen del buen salvaje sobre los amerindios en general, muy específicamente sobre las civilizaciones dominantes, Inca, Azteca, Maya, era absolutamente falso. Hace solo 25 años se pensaba las momias de niños del Yuyayaco eran testimonio de cuánto quería esa gente a sus hijos. Un rábano. Los incas cogían a los hijos de los caciques, los mataban, los llevaban a momificar a Cuzco y los devolvían para que el pueblo vencido escenificara su sumisión adorando a los hijos asesinados de los jefes. O sea, ese era ese mundo. Razón por la cual cuando llegan ellos españoles, no son los españoles que combatan a los indios, son unos caribes con Colón contra otros caribes, unos indios de actual Panamá con Núñez de Balboa contra otros indios, unos indios de México, tlaxcaltecas, cholultecas, etcétera, con Cortés contra otros indios de México, unos indios del Perú, huancas, chachapoyas, que se llamaban así, perdón, tallanes, etcétera, contra los incas. Esa fue la realidad de la conquista. No fue una operación de España contra los indígenas, sino fundamentalmente una operación de dirección política muy inteligente, por cierto, de una nueva élite que se imponía sobre la anterior con ayuda de buena parte de los indígenas, razón por la cual hoy en Hispanoamérica, y no por nuestras virtudes, o no solo, hay una enorme masa de población indígena o descendiente de indígena y en el norte no. Al respecto, enseguida, Iván Vélez, te voy a dar la palabra, pero al respecto de estos datos que acaba de poner encima de la mesa José Javier Esparza, al respecto del porcentaje de la población indígena en determinados países hispanoamericanos y el exiguo porcentaje que aún sobrevive en los países de colonización anglosajona o francesa, tenemos preparado un gráfico que me gustaría que vieran. Vamos a verlo, es el gráfico en el que aparecen diferentes países hispanoamericanos, en el que el porcentaje de población o mestiza o indígena es, van a poder comprobarlo enseguida, inmensamente superior al de, por ejemplo, los Estados Unidos, Canadá o la Guayana holandesa, la antigua Guayana holandesa. Lo tenemos preparado, pero lo vamos a ver más adelante, me dicen desde realización. Iván Vélez, al respecto de Juan Carlos Monedero, que acabamos de escucharle, pero también ya ha introducido ya el tema José Javier Esparza, la hispanidad, el presunto genocidio amerindio, nuestra gestión de la colonización. Bueno, lo que ha dicho Juan Carlos Monedero pues tiene una dimensión mitinera evidente, porque enseguida ha pasado pues de las cuestiones que estamos aquí tratando, nada que celebrar o todo que celebrar, pues a una serie de propuestas y de cuestiones prácticamente programáticas. ¿Qué se puede decir de Juan Carlos Monedero? Pues parecido a lo que ha dicho José Javier, es un conjunto de tópicos negros legendarios clásicos. Ha utilizado incluso la palabra colonia, que no es que la refutemos nosotros aquí esta noche, sino que está el clásico de Levene diciendo que las Indias no fueran colonias, es decir, que hay unos estudios donde se demuestra que en absoluto hay colonialismo, o si lo hay es a última hora y en unos focos muy concretos y con una estructura ya política completamente diferente a la de la conquista. Yo le sugeriría a Juan Carlos Monedero que leyera un libro titulado España frente a Europa, donde Gustavo Bueno distinguió entre imperios generadores y depredadores, y ahí entonces ya se disipará su obsesión colonialista. Dicho lo cual, con respecto a Monedero, y no vamos a entrar a comentar algunas de sus propuestas, porque entiendo que nos saldríamos del tema, pues con respecto al pretendido genocidio americano, pues es que así fue, tal y como lo has puesto Esparza, así fue el avance español. Es decir, el caso de Cortés, que es la primera expansión continental, con 550 españoles, no puedes hacer caer un imperio si ese imperio no tiene ya, por utilizar terminología marxistoide, unas contradicciones internas evidentes. Y las contradicciones además las confiesa el propio Moctezuma durante su cautiverio, cuando le preguntan los soldados que le custodian: bueno, ¿y por qué usted no ha aplastado definitivamente a los tlaxcaltecas, que son quienes le dotan de fuerza a Cortés para entrar en México? Para entrar pacíficamente en México, por otra parte. Sí, no se nos olvide. Hay que recordar que llegan hay que recordar que entran desfilando. Eso es. Luego ya salen huyendo y entran después conquistando y asediando. Esto es el proceso, la evolución de la conquista. Bueno, pues Moctezuma le dice lo siguiente, dice, bueno, podría hacerlo. Cierto es que algunos giutomas y algunos dicen que en realidad algunas de esas famosas guerras floridas ya se había visto mal la facción mexica, que no eran tan flojos los tlaxcaltecas, pero lo que le viene a decir, si creemos a los cronistas, es que
Moctezuma le confiesa que es porque tiene una especie de fuerza de choque, como un sparring de boxeo, para entrenarse y para tenerlos siempre sometidos, tener además una especie de reserva de carne humana para sacrificar. Se nos olvida ese aspecto concretísimo. Es fundamental, además, claro, dentro del mundo mexica, además es básico porque formaba parte, por así decir, de la estructura de legitimación espiritual del poder, la necesidad de sacrificar ajenos para conjurar la llegada del Dios que no debía volver. Que mira tú por dónde era el que... Sí. Bueno, y entonces, para terminar la intervención, efectivamente la conquista, el tópico este de que la conquista lo hacen los indios, las independencias, los españoles, criollos en este caso, se hacen siempre engrosando con tropas indígenas sometidas previamente a otras potencias también indígenas, y así es como se hace la conquista. Es decir, que aquí lo que hay que derribar, yo creo, cuando se hable del genocidio, es el mito del indio. El indio en abstracto, que además el indio es, claro, con ese mito es con el cual puedes operar con el genocidio y con la pérdida racial, porque claro, ¿dónde está el fenotipo fetén, por decirlo en plan castizo? ¿Dónde está el fenotipo puro cuando todos sabemos que los estudios genéticos que se han hecho han demostrado que hay unas distancias genéticas tan grandes entre un mapuche, por ejemplo, y un chichimeca, como entre un mapuche a lo mejor y un noruego? Es decir, que las distancias son enormes, que ellos no tenían, las naciones indígenas, noción de la existencia de otras, no tenían tampoco noción de la existencia de un continente, es decir, estaban en el estado civilizatorio que todos conocemos. Y por supuesto, insisto, si se quiere hablar de genocidio, hay que empezar a anular o a neutralizar la idea abstracta del indio frente al cual... Que es una idea construida en Europa. Sí, en el 18 y 19. Fernando Paz y enseguida Pedro Insúa. Fernando. Bueno, la idea de genocidio, en primer lugar, aparte que efectivamente es una idea de los años 30, pero no tiene ningún sentido, puesto que obedece a una lógica de dirección, es decir, a la prosecución de un objetivo. Y es evidente, no tiene sentido, dado que la mayor parte, con mucho, de la mortandad se produce por contagio de enfermedades que no mandaban a los españoles con viruela para matar a los indios. O sea, no buscaban, ¿no?, en Ciudad Real, a ver quién tiene viruela, clac, lo metían en un barco para matar indios. O sea, es un disparate absoluto. En primer lugar. En segundo lugar, nos encontramos también con la cuestión de las cifras, que realmente algunas de ellas son completamente disparatadas. O sea, se ha hablado de una población de 100 millones y más o menos lo que se ha venido a manejar desde hace, no sé, 80 años, anda por ahí. Bueno, las cifras son absurdas porque hablan de 40 a 100 millones de indios, con lo cual es como no decir nada, es lo mismo que no decir nada. Los estudios más serios están hablando de 13 millones de indígenas desde Alaska hasta Tierra del Fuego. O sea, la muerte de decenas de millones de indios es imposible porque no había más que una decena, 3 millones de indios, por tanto no tiene sentido. Y como digo, y subrayo, se produce por enfermedades, pero además es que lo último, vamos, de hace 3-4 años que se ha publicado, es que es muy probable que una gran parte de esas enfermedades, sobre todo en Nueva España, ni siquiera las llevan a los españoles, sino que había un par de enfermedades bastante impronunciables, por cierto, en México, que afectaba solo a los indios, y en consecuencia pues produjo esa mortandad generalizada, o al menos fue también, digamos, un factor coadyuvante, además de las enfermedades específicas que llevaron los españoles, que llevamos los españoles. Siempre tengo la duda de decir si llevaron o llevamos. Depende, si es bueno llevamos. Exacto. Pero quiero decir que esto del genocidio es sencillamente un absoluto disparate. Primero por eso, porque no hay una intencionalidad en absoluto. Segundo, porque las cifras no lo avalan. Y tercero, porque no tiene ni pies ni cabeza. Y además... El problema para mí es que se cae en un anacronismo que sencillamente es absurdo, y es enjuiciar con criterios del siglo XXI cosas del siglo XV, XVI, XVII, XVIII. No tiene ningún sentido por ningún concepto. Pero lo que tenemos que entender, y es lo que parece que a algunos les cuesta entender, es que si además, digamos, que el espíritu de nuestra época, el espíritu del siglo XXI, vamos a considerar, aunque yo tengo muchas dudas, pero vamos a considerar que es un espíritu depurado humanista, precisamente la conformación de ese espíritu y que hayamos llegado ahí tiene mucho que ver con lo que hizo España en América, justamente. Por tanto, incluso los instrumentos de medida y de juicio sobre lo que hizo España en América tiene que ver con lo que hizo España en América. Y, desde luego, el origen del derecho de gentes y la consideración del indio, en fin, de que no podía ser reducido a esclavitud, la figura, después de la controversia de Valladolid, del defensor del indio, las leyes de Burgos de 1512, las nuevas leyes de India de 1542, el testamento de Isabel la Católica. Es decir, que sí, que al principio hay abusos, sí. ¿Los españoles eran seres angelicales? No, pero desde luego fue labor de la corona y empeño particular de la corona la defensa permanente de los indios. Llega un momento, en 1573, si no recuerdo mal, que Felipe II incluso prohíbe que se siga conquistando. Y después de la controversia de Valladolid, pues unos 23 años después, que había sido con Carlos I, y donde se cuestiona, cosa absolutamente inédita en los anales de la humanidad antes y después,
en donde se cuestiona la legitimidad de la conquista española. Estamos hablando de un episodio histórico de una magnitud sencillamente estremecedora. Pedro Insúa, te voy a dar la palabra enseguida, pero quiero que veamos juntos y que vean también los espectadores esas cifras, esos porcentajes a los que antes me refería. Hispanoamérica y la América anglosajona. Esto es Bolivia. Hoy, a día de hoy, estas son cifras de Factbook, que es una de las oficinas que tiene la CIA, que aún se atreve a hablar de razas, porque en el resto del mundo pues, tenemos algunos perjuicios con respecto a incluso a la mención solo del nombre de raza. Bolivia, 70% de indios y mestizos. México, 80% de indios y mestizos. Ecuador, el 90% de indios y mestizos. Honduras, no, El Salvador, 91% de indios y mestizos. Y Honduras, 97% de indios y mestizos. Estos son países de la América hispana. Ha pasado lo de Trillo. Ha pasado lo mismo, ¿te acuerdas? Sí, exactamente lo mismo. Debe haber algún complejo, algún mecanismo en el cerebro español que nos hace confundirnos. Canadá, esto es Canadá, colonización anglo-francesa o franco-inglesa, 2% de indios. Los Estados Unidos, 0,97% de indios. Y hasta hace muy poquito estaban reducidos prácticamente en granjas. Y esto es Surinam, que es la antigua Guayana holandesa, 2% de indios. Pedro Insúa, sí, me parecen datos, por supuesto, lo que querías decir, pero me gustaría que me hicieras algún comentario con respecto a esto, porque a mí me parece demoledor. Sí, demoledor, precisamente porque lo que hacen los españoles es conservar los reinos de Indias, por la teología que llevan detrás, que es la teología de Salamanca, la crítica que hace Vitoria. Vitoria dice que no es legítimo el Papa y el emperador no son dueños del mundo, no es legítimo. No es legítimo tomar aquello como si fuera cualquier cosa. Si estamos allí, no es porque el Papa y el Emperador sean dueños del mundo. Deshace totalmente la justificación previa que había por parte de otros teóricos al respecto. Entonces, ¿por qué se conservan esas poblaciones? Esas poblaciones, las cifras que da Rosenblatt, bueno, en 1873 habla de pacificación, en 1573, las normas que establece Felipe II, se habla de pacificación, sustituyó conquista con pacificación precisamente por esto. Pero a lo que vamos. Las cifras que da Rosenblatt yo creo que son las más agudas que se han dado. Es un libro del año 45, porque después Nicolás Sánchez Albornoz, el hijo de Claudio Sánchez Albornoz, da cifras, pero son muy fragmentarias, no se aclara uno ni para Dios de qué es lo que está diciendo. En 1492 hay 13 millones de indígenas. 13 millones de 100% de población indígena cuando llegan los españoles. Un siglo después, estas son las cifras que da Rosenblatt, que es una metodología muy ingeniosa porque va de atrás para adelante, ¿no? O sea, de delante para atrás. Un siglo después, en 1580 y tantos, el 96% de la población sigue siendo de origen indígena. 96% de la población. Hay unos 11 millones de personas en América, es decir, 13 millones en el siglo XV, 11 millones en el siglo XVI de origen indígena, baja el número de indígenas, pero siguen siendo el 96% de la población. Y un siglo después son el 85% de la población. ¿Dónde está, en 2 siglos, dónde está el genocidio? Es decir, es que se disuelve absolutamente. Y aparte de que, efectivamente, el genocidio implica una deliberada acción de destruir, digamos, y precisamente destruir la diferencia, digámoslo así. Y una de las cosas que dice Vitoria, justamente, es que la guerra al indígena, la guerra al indio, en el caso de que se justificara, nunca se puede justificar por la diversidad de religión. La infidelidad del indio no nos hace, y menos a esos que no han rechazado el cristianismo, porque no han tenido noticia de él. Porque lo ignoran. Porque lo ignoran. Su ignorancia del cristianismo no es culpable. Esto es lo que dicen constantemente. Acosta, jesuita, Acosta, en De Procurandia Endorum Salutem, es decir, en el libro de procurar la salud del indio, con el título tan elocuente, si es que ya dan pistas, bastantes. Dan bastantes pistas. Es que no se quieren enterar, Pedro. Pero dan bastantes pistas. Entonces, dice que aquello, antes de llegar los españoles, era una sangría. Dice José Acosta, que era completamente favorable al estado del indio, a su conservación, por supuesto, a su evangelización y a su salud. Entonces, que era una sangría, lo que había antes, es decir, lo que ocurría entre los indios en sí mismo, era una sangría. Lo que pasas a un periodo de 300 años de paz es que es totalmente distinto. Es que cuando ves las colonizaciones de otras naciones depredadoras, lo primero que les falta son 2 elementos que los españoles siempre llevan. Primero llevamos un cronista
que no deja de ser una especie de notario oficial que dé fe frente, entendamos, al burócrata legal con el móvil, de qué es exactamente lo que ha pasado, cómo se han defendido los intereses del rey y si se han cumplido las leyes. Y lo segundo es que se llevan siempre frailes y sacerdotes, porque la función siempre es la de evangelizar. Por supuesto que el conquistador que organiza, paga y subvenciona la expedición espera encontrar todo el oro posible y si le ponen cualquier tipo de cortapisa empleará la fuerza. Pero siempre que tenemos quienes, si tiramos al norte de Estados Unidos, porque es que me da a mí la sensación, que ya lo comentamos hace poco en una reunión que tuvimos unas jornadas en el Escorial, que abandonar la idea de hispanidad es algo que desde Estados Unidos se está recurriendo con bastante fuerza. Es lógico, claro. Y Fray Junípero Serra y el padre Quino y Juan de Anza cuando realiza sus expediciones, y las expediciones no solamente de jesuitas, también tenemos de franciscanos. Entonces, esa concepción de hispanidad no es creíble a día de hoy el término genocida. Sí cuadra muy bien en cuanto a descalificación de esta nación de bárbaros que a lo largo de los siglos es lo que han hecho y no nosotros, y nos olvidamos de los belgas y de Leopoldo, por poner un ejemplo. Entonces, es muy interesante este asunto que saca Rodrigo, José Javier, un segundito, porque tenemos que irnos a publicidad. Tenemos que irnos a publicidad porque es los que nos pagan el dinero. Antes me gustaría, y con respecto a esto que decía antes Pedro Insúa, que efectivamente en América hubo un genocidio, pero que cesó cuando llegamos nosotros. Hay una película, cuando llegaron los españoles, hay una película dirigida además por este director australiano que también es actor, Mel Gibson, efectivamente, Apocalipto. Son 2 minutos del momento, seguramente el momento cumbre de la película, en el que por primera vez, yo creo que por primera vez, fuera del circuito intelectual e historiográfico, es decir, dentro de la cultura popular, se recrea una escena de la crudeza de la que van a ver ustedes ahora. Hay que subrayar que historiográficamente es absolutamente lo mismo que todos los descubrimientos arqueológicos han confirmado. Era así. Era así, Apocalipto. Utia lusat malotas pluma. Meltone tanmet kasut. Ibabel yete la kikere. Kakasisik pluma. Tu shoki bak dunob. Satan. Poquito tiempo. Bueno, esto era esta escena a la que nos referíamos, que decía José Javier Esparza que está, desde un punto de vista de la documentación, es perfectamente fiel a lo que ocurrió. Iván. Sí, quería completar algunas de las cosas que se han dicho. Con respecto, claro, al genocidio, como ha dicho Fernando Paz, claro, tendría, como es absurdo, exterminar a esa fuerza de trabajo que quieres explotar, asumiendo incluso esa perspectiva de la explotación como único objetivo, que en absoluto lo es, pero vamos a dar el beneficio vamos a favorecer ese argumento. Bueno, la mortandad vino derivada, eso está demostrado, por las epidemias, cosa de la cual no es culpable un individuo que además está inmunizado, no puede, vamos, ni sabían de lo que estaban hablando. Se llama viruelas, pero como un nombre casi genérico.
Bueno, pues es que la viruela no fue un factor de conquista únicamente. No cesó en 1521 en México, por llamarlo así. Es que hubo una serie de oleadas posteriores. Y entonces, claro, ahí no encaja absolutamente hasta 1803 con la expedición de Balbi. Claro, que no encaja en absoluto. Y luego, además, como hemos dicho ya a lo largo del programa, que la conquista la hacen un grupo pequeño de españoles con muchos aliados indígenas, a los cuales pues se ha librado de sacrificios humanos como el que hemos visto con ese realismo y de tributos. Bueno, yo me pregunto, y la respuesta es evidente, ¿qué pasa? Que las epidemias no afectaban a tlaxcaltecas, cholultecas. Es decir, que el argumento de genocidio, pensando que la epidemia es una especie de arma bacteriológica, como dices tú, seleccionando unos individuos muy concretos para que fueran agentes portadores de la enfermedad, no tiene ningún sentido. Claro. Eso, y ya acabo, por un lado. Y por otro, también hay que acabar con el corte artificioso y falso de que España vino a colapsar una Arcadia feliz. Bueno, esto que rueda Mel Gibson es prehispánico, ¿no? Porque lo que aparece al final son las naves españolas. Bueno, pues lo que había allí era este estado, pues que algunos antropólogos podrían llamar perfectamente de barbarie. Solamente un pequeño dato. Nos tenemos que ir a publicidad, Rafael. Te voy a dar la palabra inmediatamente después. Nada, un minutito. Enseguida vamos a pasar a la segunda parte del programa. Es una parte en positivo. Hasta ahora se han dedicado nuestros analistas a desmontar todo ese relato negro legendario que pesa sobre nuestra identidad nacional. En esta segunda parte, que vamos a comenzar enseguida, hablaremos sobre nuestras gestas, sobre nuestros héroes, sobre la lengua española, sobre, en fin, todas las virtudes y las bondades que, aunque muchos españoles no se lo crean, siguen adornándonos. Rafael, para acabar el asunto anterior, creo que querías decir algo de... Sí, era solamente puntualizar un dato sobre el terrible genocidio. Si, según los datos de la Casa de Contratación de Indias, la de Sevilla, solamente fueron unos 200.000 españoles, ¿de dónde han salido tantos millones de hispanoamericanos que viven hoy en día? Es literalmente imposible, o sea... Y esto viene muy bien con el grado de negatividad que sigue arrastrando esta leyenda negra basada en unos falsos mitos, pero que enlaza muy bien como propaganda política. Es entendible que un francés o un inglés en el siglo XVI o XVII lance una propaganda contra un Estado que es su enemigo político. Hoy en día parece que los Estados Unidos son los culpables, grandes culpables de absolutamente todo lo que pasa sobre la faz de la Tierra, y es entendible, son la gran potencia, hay que hacerles crítica. Esto tendría que haber desaparecido en cierta manera en el siglo XIX. España ya no es una gran potencia, ya no tenemos grandes enemigos, ¿por qué seguir manteniendo esta leyenda negra? Pues que fuimos los mismos españoles los que la estuvimos mantuviendo durante cierto tiempo, y especialmente a final de siglo el nacionalismo, ese nacionalismo separatista, es el que le viene muy bien enlazar la idea de la leyenda negra española para justificar de no fuimos nosotros, culturas avanzadas, civilizadas y europeas, sino que fueron los castellanos, que fueron esa gente de las grandes matanzas, los que provocaron este genocidio. Así que en España hemos ido retomando esa leyenda negra que debería haberse acabado hace ya mucho tiempo. José Javier Esparza, lo que acaba de decir Rafael Rodrigo, el separatismo recoge a finales del siglo XIX la leyenda negra, y es posible que a principios del siglo XXI la vuelva a retomar para justificar los ánimos separatistas. Bueno, la está recuperando todos los días. Y no solo el separatismo, por desgracia. Y aquí, en esta recuperación de la leyenda negra, se va mucho más allá del episodio específicamente indio e incluso de las guerras de Flandes. Se incorpora también la Reconquista. Hace poco, creo que fue el año pasado, veíamos un manual creo recordar que bachillerato eso, ya no recuerdo, en Andalucía, donde explicaban la toma de Granada. Y la pregunta que se formulaba a los alumnos era: ¿crees que los reyes católicos eran tolerantes? Para que te explicarán que no. Bueno, esto ya pasa abiertamente ¿cómo decir?, de la interpretación intelectual a la gilipollez supina.
Hemos entrado ya en ese plano de alienación en el que oficialmente cualquier cosa vale siempre y cuando sea una negación de la propia identidad, porque si eres más progresista. Y esto, ojo, debería dar mucho que pensar a la izquierda española en particular. Comentábamos antes, a propósito de lo que explicaba Rafa, Rodrigo, que el discurso antihispanidad hoy en la izquierda, por la realidad geopolítica actual, en realidad solo trabaja a favor de los Estados Unidos. Es que no se dan cuenta. El discurso antinación española hoy solo trabaja a favor de los poderes globales y cosmopolitas que quieren eliminar la nación como instancia de decisión democrática popular. Es que no se dan cuenta. Es que no son conscientes hoy de que para la izquierda asumir un discurso de condena de la identidad propia, de la nación propia, de la historia propia, del espacio propio, es ponerse al servicio de otros poderes que efectivamente lo son y que van a acabar justamente con aquello que ellos dicen defender. En fin. Pues el propio Monedero ha dado ya la respuesta a esa pregunta. Él ha puesto sobre la mesa todos los tópicos negrolegendarios, todos. Es que es una como se dice ahora y como se llama, es una fobia. Y es una endofobia, es una fobia hacia adentro. Y yo creo que es que en el planteamiento de Esparza, claro, él lo hace desde un punto de vista racional y atribuye al de enfrente la misma racionalidad que él tiene. Y no es cierto. Es que ellos se ven dominados por una pasión que les rebasa. Todo lo que has dicho es verdad y muchas cosas más. Quiero decir, cuando hablamos, por ejemplo, de ese fomento desde las instancias progresistas de la islamización de Europa, es un tiro en el pie, que suele decir. Es decir, esto a un plazo medio, largo, desde luego, se vuelve contra ellos con mayor fuerza que cualquier otra cosa. Pero en realidad es que ellos son la expresión de una fuerza interna fuertemente decadente, y esa es la cuestión. Es decir, por decirlo de alguna manera, es como la fábula del escorpión. Es que al final pica a la rana en mitad del charco porque no puede evitarlo, está en su naturaleza. Y es que ellos son eso, en definitiva. Además, reproducen argumentos tradicionalmente de la derecha, digámoslo así, quiero decir, o de las fuerzas de la derecha, el trono y el altar, por decirlo, por lo menos el altar, ¿no? Es decir, como es sabido, pues una de las fuentes más importantes de la leyenda negra es las casas. Las casas era dominico, señores, pertenecía a la iglesia perfectamente asentada. La Iglesia Católica allí, perfectamente sentada. Y en las casas llega a decir, atención, que España merece hasta el día del juicio condena eterna por el maltrato hacia los indios, después de haberlos sobredimensionado absolutamente ese maltrato por parte del propio Las Casas. Entonces, quiero decir, Las Casas condena absolutamente a España, totalmente, pero además de aquí hasta el final de los tiempos, según él. O sea, que recuerda muy bien también a lo que decía Draper. Draper fue un filósofo del siglo XIX, a través del cual se inició la polémica de la ciencia española, entre precisamente Menéndez Pelayo y demás. Entonces, fue un discurso de Draper, que Draper decía lo siguiente, que fue contestado por Valera y otros. Draper decía que uno de los argumentos de por qué existe Dios es por haber hundido a España. Si no llega a ser hundida históricamente España, es que Dios no podía haber existido. Si España hubiera seguido adelante después de las masacres que había cometido, esto decía Draper, o sea, utilizaba como argumento a favor de la existencia de Dios que España había sido hundida políticamente. Entonces, ¿hasta qué punto ha llegado? Y añadir otro factor, y es que ellos que siempre se apelan a los derechos humanos, una especie casi de teólogos de ese texto, de exégetas o como se quiera llamar, ¿no? Claro, no se dan cuenta, yo no digo que en Salamanca se instauraron los derechos humanos, ni falta que hace, ¿verdad? Pero sí que es cierto que es una especie de precedente. Sí, no se puede. Es la ley natural de Salamanca. Claro. Pero es que ahí, en Salamanca, son doctores de la Iglesia, para más abundamiento de lo que tú estás diciendo, los que están debatiendo sobre un material que le aportan a esos señores, en el caso de Sepúlveda sabemos que directamente Cortés, le aporta la gente que actuó sobre el terreno. Sí. Boyle, el primero que va es Boyle. Sí. Y es el segundo viaje de Colón, y ya le está corrigiendo, ya le está diciendo que están abusando. Y con él va Pedro Margarit, que es aragonés. Nacido en Gerona. Aragonés nacido en Gerona. Porque ahí entra también en funcionamiento un mecanismo según el cual España es Castilla. Otro de los problemas habituales, que esto nos conecta con la plurinacionalidad pretendida, porque claro, ahí, como nos ha faltado la interpelación a don Juan Carlos, yo le pregunto, y desde aquí, como nos estará viendo, que nos tiene que precisar el número y nombre de esas naciones
que constituyen esta pluralidad española. Por saberlo, ¿no? Porque también uno a lo mejor no sabe que pertenece a una nacionalidad y estaría bien que nos iluminara. Más o menos se hace a este respecto es interesante. Pero lo que quería decir, para terminar el argumento, es que aquí, con respecto a la conexión con los nacionalismos fragmentarios y periféricos, al menos hasta el momento, porque la centralidad parece que hay que mantenerla de algún modo, ¿eh? Madrid, pues se identifica España con Madrid y si no, pues con Castilla, como mucho. Obviando, por ejemplo, que los bordes de Castilla son los que se han troceado en el texto del 78 para descastellanizarlos y darles otra etiqueta. Estoy pensando, por ejemplo, en Cantabria. Por ejemplo, en Cantabria, Puerto de Castilla. Estoy pensando, por supuesto, en las Vascongadas. Por poner otro ejemplo, estoy pensando incluso en Galicia, estoy pensando incluso en La Rioja, estoy pensando en otros sitios. Castilla la Novísima. Claro, en Andalucía con el verde y blanco Omeya, es decir, o el verde Omeya. Es decir, que ahí lo que reproduce don Juan Carlos son pues argumentos profundamente reaccionarios. Reaccionarios. Don Juan Carlos Monedero. No le merita. El rey se entendía hablando con algunos interlocutores. Pero don Juan Carlos Monedero reproduce, digamos, las más rancias ideas al respecto de España, porque él además rechaza la idea de España por un esencialismo que muchos negamos. José Javier, para acabar ya de finiquitar este asunto de la leyenda negra, porque quiero que pasemos a reivindicar las verdades históricas y no a refutar las mentiras. Está surgiendo, además, según se va desarrollando el debate, vamos aportando ya, vemos las ganas locas de hablar de lo que de verdad decimos. Claro, y es que es muy interesante. Pues si quieres... No, me ibas a decir algo. Te iba a pedir que acabáramos con este asunto de la leyenda negra porque quería pasar a las... en fin, a lo que el mundo le debe a nuestro país, que son nuestras aportaciones. Para acabar, simplemente una imagen de la Señora Zaratustra de Nietzsche, que a mí me encanta, que es cuando se encuentra Zaratustra a un campesino tirado en el medio del monte con una serpiente que se le ha metido en la boca y le está muriendo la garganta. Y el campesino le pide socorro. Y Zaratustra le dice, muérdele la cabeza y escúpela. Claro, bueno, pues eso es lo que tienen que hacer los españoles con la leyenda negra. Nietzsche es responsable de la propagación de la leyenda maurófila de España. Bueno, el anticristo. Responsable. El anticristo lo dice, hace un elogio de los baños árabes que es escandaloso. Pero Nietzsche es de pena. Si tengo un rataplan con timbal, no me metas un oboe, porque está... A ver, sí, acaba José Javier. Es que a Nietzsche lo ha sacralizado de una manera impresionante. Esa metáfora es la que deberíamos, a tu juicio, hacer los españoles. Hoy es 12 de octubre de 2018. Pedro Insúa, sabemos qué ocurrió el 12 de octubre de 1492, pero me gustaría que nos explicaras cuándo empezamos a reivindicar la fecha, cuándo y con qué nombre hacemos bandera de ella, aquí y allí. Bueno, es una cosa bastante complicada porque es un laberinto de historias, pero vamos, el asunto es muy reciente. Es decir, así como el 2 de enero de 1492, la fecha de la toma de Granada, se celebró como fiesta municipal desde el 2 de enero del año siguiente, es decir, se conmemoró a partir de 1493 la fecha. Franco, no es una cosa de por Dios. Y bueno, o sí, no sé, porque Franco igual estaba allí por el Big Bang, ya parecía. Vamos. Entonces, esa fecha que es a nivel municipal se conmemoró. El otro acontecimiento, que son la expulsión de los judíos, no es una fecha a conmemorar ni nada, porque es un proceso y es un acontecimiento más que una fecha, más que una efeméride, entonces nunca se ha celebrado nada de esto. Pero el 12 de octubre se empieza a celebrar en el siglo XX, no antes. Es decir, en torno al 12 de octubre se empieza a proponer, es laberíntico, es una cosa muy difícil de desentrañar. Yo os remito a una página que precisamente elaboró Gustavo Bueno Sánchez, hijo de Gustavo Bueno, que tiene una página que se llama El Catoblepas. Día de la Raza. El Día de la Raza es una entrada dentro de un proyecto de filosofía en español. Proyecto de filosofía en español, una entradilla que se llama El Día de la Raza. Y ahí da todo el detalle de cómo se institucionaliza esta fecha, del 12 de octubre. Y cómo hay que retirar eso de la raza, refiriendo como si fuera una cosa en plan supremacista, racial, no tiene nada que ver con eso, precisamente más bien todo lo contrario. Exactamente, la raza cósmica. Que decía, la raza cósmica que decía mexicano, Vasconcelos y demás, ¿no? Entonces, la mezcla de razas, lo que pasa es que había supremacismo en Vasconcelos, porque el mestizo, que por cierto no mezclaba al negro, el mestizo pues era la raza superior, o sea, había cierto componente supremacista en cualquier caso. En Vasconcelos. Sí, pero invertido al que hoy entendemos como... no olvidemos. Claro. Entonces,
Es Vizcarra, Don Zacarías de Vizcarra. Zacarías de Vizcarra, que era nacido en España, pero en Argentina, donde propone la fecha y llamándole el Día de la Raza. Después, español de Guipúzcoa, además. Sí, de Guipúzcoa. Después, Unamuno empieza a funcionar con la idea de hispanidad, que reproduce varios, ¿no? Uno de ellos socialista, el socialista vizcaíno, hombre, también, de vasco, que ahora no me sale el nombre. Bueno, entonces, no me acuerdo. Entonces, y después la coge ya y la consagra, digámoslo así, Maeztu, ¿no? En la idea de defensa de la hispanidad. Y García Morente también. García Morente, discípulo también, un poquito después, también habla de hispanidad. Pero la fecha, como fecha nacional, a nivel nacional, porque esto es una fecha internacional, como fecha nacional la instituyó el Partido Socialista Obrero Español en el año 97, creo que es. 87 creo que es cuando se firma el decreto en que se instituye al 12 de octubre como fiesta nacional de España. 1987. 87, como fiesta nacional de España. O sea, muy tardíamente, como estamos viendo. Claro, ¿qué se sacrificó? El día nacional, digamos, si se quiere, era Santiago. Pero Santiago fue secuestrado, digamos, por el nacionalismo gallego. Y entonces Santiago fue dejado de lado como fiesta nacional, ¿no? Y, bueno, pues se una especie de compensación con esto, ¿no? Con esto, que a mí me parece una fecha, efectivamente, en la que España desborda, o sea, que conmemora el desbordamiento peninsular de España, el 12 de octubre, mientras que Santiago sería precisamente el recubrimiento peninsular. Santiago representa lo que es el recubrimiento peninsular, se da el caso de que, claro, muchos pueblos de España es festivo en Santiago, y sin embargo a nivel nacional no. Entonces se da ahí una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, precisamente uno de los impactos de la leyenda negra es en estas efemérides, que ahora hay un cacao mental con las efemérides realmente morrocotudo. Es decir, el 12 de octubre es festivo, pero resulta que el Día de Santiago no, cuando en muchos pueblos sí. Entonces hay muchos pueblos que a nivel municipal es festivo, pero a nivel nacional no. Entonces esto ocurre. Esto con respecto a España, que 12 de octubre en Hispanoamérica. En Hispanoamérica va en el mismo proceso, más o menos. Es decir, en Hispanoamérica es en Argentina donde se reclama la fecha del 12 de octubre. Y bueno, es muy laberíntico, es muy difícil de explicar, porque son varias, se van, digamos, filtrando en distintos ordenamientos jurídicos y demás. Es muy complicado ahora sí decirlo. Pero básicamente lo que me interesa, Pedro, es que los espectadores sepan que en un momento se reclamó y se reivindicó el 12 de octubre, y hoy el proceso al que estamos asistiendo es todo lo contrario, a derribar estatuas de Colón, esto es importante, aunque sea a reivindicarle el Día de la Resistencia Indígena, en fin, la bandera esta indígena con la que Izquierda Unida saluda todos los 12 de octubre y que ponen ese eslogan de nada que celebrar. Es decir, estamos asistiendo a todo lo contrario. En los años 50, no solo en Argentina con Perón, que reivindicaba la hispanidad, sino en otros muchos pueblos y naciones hispanoamericanas, era de circulación habitual que esto era una idea que reivindicar y una idea que honrar. Bueno, uno de los movimientos que precisamente ha promovido lo de la fiesta indígena, vamos, la de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llaman? Día de la Resistencia Indígena, ha sido el socialismo del siglo XXI. Esto lo ha, digamos, puesto, lo ha puesto... A mayor gloria de los Estados Unidos, como antes Chávez decías tú. Sí. Claro, efectivamente, Chávez había derribado una estatua de Colón en un cierto lugar una vez y había dicho, se había declarado él a sí mismo como indio alzado. Claro, es el apellido que tiene, la forma de hablar que tiene. Y lo de indio, pues dice, pues vaya indio. Y Kirchner también derribó una estatua de Colón en Buenos Aires. Iván. No, algunos comentarios. Yo creo que el socialista que te referías podría ser Araquistain, quizá, ¿verdad? Claro, otro vasco, al menos su origen. Bueno, es que claro, los vascos están... Que reclamaba la hispanidad, de continuo, ¿no? Vamos a ver, por hacer una pequeña reivindicación de Santiago. Porque Santiago nos viene muy bien para... Claro, el uso de las imágenes es muy útil a la hora de explicar las cosas, ¿no? Yo creo que además difícilmente se puede uno mantener en categorías puramente abstractas, ¿no? Claro, Santiago aúna dos dimensiones, las del imperio, que vienen resumidas en las dos fórmulas clásicas de por el imperio hacia Dios, por Dios hacia el imperio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Santiago pues, es un santo, pertenece a una institución eclesiástica, pero a la vez viene con la espada. Es decir, que trae las dos cosas, trae cruz y espada. Lo digo por estas confusiones que hay o dudas respecto a qué, no es que yo tenga mayor interés en que se
celebre Santiago. Pero quiero decir que Santiago es muy interesante, también volviendo además a las palabras de Monedero, con esas propuestas alejadas de todo tinte religioso, porque es que no se puede obviar una realidad, y es que la conquista y posterior pacificación o civilización americana se hace, española de América se hace con categorías católicas. Esto es absolutamente innegable. Entonces, claro, por eso digo que Santiago es útil en el sentido de que es un agente bélico, su participación en las batallas es continua en España, Santiago mata moros, pero también en América, donde se convierte en Santiago mata indios, el caballo da un salto atlántico, si se quiere, y entonces aparece en Chile precisamente. Aparece antes, aparece en la batalla de Centla, 1519. Claro. Ya está Santiago allí trabajando a favor de la causa española. Por un lado, quiero resaltar esta operatividad que tenía la idea de Santiago, el mito incluso de Santiago, además como un mito puramente nacional y con esa dimensión bélico-religiosa evidente, pero luego también hay otras efemérides que también valdrían, si se quiere abordar la historia sin complejos y sin anticlericalismo. Cítalas simplemente, Iván, no las desarrolles, pero pues cítalas. La Virgen de los Remedios, que era la que operó a favor de los españoles en Nueva España, o la Virgen que ayudó en Lepanto. Es decir, que los elementos religiosos, gusten o no, pues son parte constitutiva del imperio. No incluyes en esas fechas, por lo que veo, el 15 de mayo. No. José Javier. De momento. En estos momentos están reconocidas, creo que 193 naciones en la ONU, en la Organización Nacional de las Naciones Unidas. La inmensa mayoría han aportado entre poco y nada a la civilización, a este suelo, a este planeta, a este mundo que pisamos, y habrá unas poquitas que hayan aportado algo. Y habrá 5 o 6 que hayan aportado mucho. Estamos nosotros entre esas 5 o 6. Dice Luis Suárez que hay 5 naciones que han construido la historia universal, el concepto de historia universal, que son Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra. Y creo que es verdad. Hay otras enormes naciones que han sido importantísimas, que han desarrollado civilizaciones fantásticas, China, Japón, Rusia, si queremos también. Pero el concepto de historia universal lo construimos esas 5 naciones. Y en el caso concreto de España, con algo tan visible y tan evidente como el descubrimiento de un continente nuevo y la constatación física material de la redondez del globo terráqueo y el primer trayecto que lo completa. Es decir, es evidente que es la construcción del concepto de historia universal y de que el universo es uno. Y a lo largo de todo su periplo histórico, en realidad, lo que ha aportado España fundamentalmente va en ese terreno. Antes hemos comentado la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Sí. Es decir, el concepto de persona con derechos por el hecho de ser persona, que es un concepto íntimamente ligado a la doctrina cristiana, se quiera o no, es así. Es decir, es que es así. Desde el momento en que... Bueno, eso España lo transporta permanentemente de forma unas veces conflictiva, otras veces no conflictiva, en toda su proyección exterior. Y es lo que está detrás, pero de forma muy clara, del codicilo del testamento de Isabel la Católica, donde proscribe la esclavitud de los indios, de las sucesivas leyes de Indias, desde las leyes de Burgos, de la controversia de Valladolid, y que antes ha citado Fernando Paz, y de la que creo que habría que hablar. Es que había una auténtica legislación laboral para los indios, por ejemplo, dentro de las leyes de Indias, ¿no? De la proscripción de las encomiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también es un concepto de historia universal, porque conviertes al ser humano en uno con la misma dignidad en todas partes, cosa que es enteramente novedosa. Antes ha citado, en la historia humana, antes ha citado Fernando Paz de Refilón el asunto de la duda sobre la legitimidad de la propia conquista, que es lo que lleva a Carlos V en la cumbre de su poder a decir que se paren las conquistas hasta que yo tenga la certidumbre moral de que estoy actuando bien. Eso es único, no se lo había ocurrido a nadie además, nunca. No es un puntual. No había pasado, pero tampoco volvía a pasar luego. No, ahora para legitimarse hacen la ONU y contratan medios de comunicación y tal para que nos convenzan a los demás de que es así. Bueno, y creo que eso es un perfecto ejemplo. La prohibición de esclavizar al vencido, como hace Isabel la Católica en el codicilo de su testamento, es una auténtica revolución conceptual. Es que para una persona de 1499, 1500, 1501 era incomprensible, porque la esclavitud formaba parte de las instituciones socioeconómicas convencionales. Entonces, ¿por qué yo no puedo si he ganado?
Todos los demás tienen. Y de la prehispánica, eran sociedades esclavistas todas. Todas, efectivamente. De hecho, muchos de los esclavos que incorporan los españoles, no vamos a negar el fenómeno de la esclavitud en el orbe hispano, venían son esclavos de casa. Heredados, Claro. son, digamos, esclavos legales. Es la razón. Y los que se permiten, una postilla muy rápida, teóricamente, salvo el que se sale de la ley, eso es incontrolable, son aquellos que son hechos prisioneros de guerra, rebeldes. La esclavitud refleja que está en todo el ámbito mediterráneo. En Roma había esclavitud, en Roma, en el Vaticano, en los Estados Unidos. José Javier. Una de la democracia. Termino efectivamente, porque vamos a poder hablar mucho más de todo esto. Todo eso es lo que aporta España objetivamente. El hecho, insisto, objetivamente, no es una valoración ideológica, porque esas podríamos aportar otras. El hecho de que eso hoy se le haya ocultado a 2 generaciones de españoles, monedero incluido, según hemos visto, me parece sencillamente criminal. Y creo que hay que recuperarlo, por supuesto. Fernando Paz. Y esa aportación, efectivamente, no solamente tiene que ser una conmemoración, sino que tiene que ser un arma política. Debería serlo para España, para su presencia en el mundo. Es decir, que no es solamente una conmemoración, porque sí, pero es que, y es que enlazo con una idea de lo que se ha hablado antes, aunque a lo mejor es volver un poco atrás, espero que no, pero claro, esa idea de hispanidad, efectivamente, lo que hace es reforzar la propia identidad del continente americano y de los propios indígenas, que no del indigenismo, que eso es otra cosa. El error se comete cuando consideramos la figura del indio como una figura única y no distinguimos. Claro, entonces se produce el rapto del indio. El indio es suyo y se transpone otra vez el viejo esquema, la lucha de unos contra otros y toda esta historia. Pero la realidad es que todos los que estamos aquí por edad, hemos sido testigos del surgimiento de algo como la teología de la liberación, que aunaba, que es un engendro, que es un monstruo, pero que aunaba la identidad propia, el español, el catolicismo y el marxismo, por oposición al amo del norte, al dueño del patio trasero, ¿no? Y es una consecuencia lógica. Bueno, si España hubiera tenido una presencia en el mundo de verdad, una presencia en el mundo a la altura de su historia, cosa que no sucede desde la paz de Basilea, de Carlos IV. Si España hubiera tenido de verdad una presencia en el mundo digna, cosas como esas no hubiera pasado, porque hubiera estado privado de ese ingrediente, digamos, y lógicamente lo hispano, lo puramente hispano y lo católico hubieran servido como una barrera contra la penetración norteamericana, que es lo que se hablaba hace un momento. Hasta tal punto que el genocidio, este sí real, este sí histórico, que cometió Estados Unidos en Filipinas a comienzos del siglo XX, tuvo que hacerlo destruyendo la cultura española que se había implantado en Filipinas. Destruyéndola con un genocidio. Con un genocidio de 2 millones de filipinos que se ha ocultado sistemáticamente. No es solamente la transformación de la historia, es que hay ocultaciones. Tasmania es otro ejemplo también, Sí, aún más salvaje. Bueno, hasta el año 67 o 69, no recuerdo, creo que 67, digo 1900, en la Constitución australiana el aborigen estaba excluido de la consideración de persona. Y los japoneses en Filipinas no te digo nada de lo que hicieron por ahí. Rafael Rodrigo. Mira, voy a empezar con una cosa que me ha gustado de Esparza, con las guerras de emancipación como guerra civil. ¿Vale? Claro. Si tomamos esto, entonces vamos a empezar a construir por qué de repente, a partir de los años 1920-1930, las naciones hispanoamericanas comienzan a tener un deseo de celebración y conmemoración del 12 de octubre. Y es tal vez que después de un siglo desde las emancipaciones han terminado las guerras civiles que se alargan durante todo el siglo XIX y se busca un punto de encuentro con nuestros vecinos. Se habían visto, sí. Claro, entonces, ¿qué compartimos con nuestros vecinos? Comienza con el Día de la Raza, que por cierto en España no era festivo, pero se conmemoraba en tiempos de la Segunda República, en 1931, o sea que Franco todavía no había... Ahí estaba Unamuno y Millán Astray, el famoso episodio fue un 12 de octubre de 1936. Entonces, una vez que construyes una fecha de encuentro, resulta que hasta Juan Carlos Monedero nos lo dice. Los latinos, bueno, prefiero llamarle los hispanos, pero venga, le acepto el término los latinos. ¿Y qué compartimos latinos o hispanos? Lo habéis apuntado muy bien. Lo primero que compartimos es el derecho. Igual que los romanos nos trajeron el derecho romano, nosotros les llevamos un derecho del siglo XVI que allí no existía, como hemos visto en Apocalipsis. Las leyes de Indias. Es un salto en la civilización y en los derechos de directamente 3.000 años para las civilizaciones que ya existen. ¿Qué otra cosa les llevamos? El idioma. ¿Dónde hemos visto? Yo por lo menos he visto en varias ocasiones en las redes que empieza a haber una hispanofobia en los Estados Unidos de personas que
agreden por lo menos verbalmente a dos personas que están hablando en español. Y es que dice, discúlpeme, pero es que los primeros que llegaron serían los apaches, vale, y otras civilizaciones, pero es que los españoles llegaron antes a los Estados Unidos. La primera ciudad de Estados Unidos que sigue teniendo presencia desde entonces es San Agustín de la Florida, 1565. Es decir, antes, 40 años de los padres peregrinos del Mayflower, Pensilvania, y William Penn y toda esta serie de cosas. Entonces, hay que ver, por un lado, qué podemos celebrar, cuántas universidades fundaron británicos, franceses, alemanes, belgas. Sí, yo hice el cálculo en la Cruzada del Océano, es una cosa muy impresionante. Y además, ¿sabes la lista? Las dos primeras, que son la de Lima y México, me salto las fechas, 1530 y algo, ¿vale? Pero es prácticamente según termina la conquista. Exacto. Llevamos... Y Santo Domingo también, ¿no? 18, 20 y tantas Santo Domingo, unos universidades. estudios generales en 1536. ¿Cuántos lugares patrimonio de la humanidad hay en Hispanoamérica? ¿Cuántos son de origen, comillas, colonial, que también me resisto a lo de colonial, de época virreinal? Por poner un ejemplo solo, las reducciones jesuíticas. Entonces, a lo mejor es que los españoles, sí es cierto, primero conquistamos, pero una vez que conquistamos, administramos y llevamos un periodo de crecimiento de 300 años que no han vivido esas naciones. Hay una carta muy ¿Sabéis cuándo se funda la primera universidad por Nueva España? en Brasil? ¿La primera universidad en Brasil? En 1920. Claro. A ver, eso dice mucho de la colonización anglosajona y también de la portuguesa en este caso. Porque la colonización anglosajona es heredera de la portuguesa. Y son países... Explotación de industrias. Esto es importante. Sí, pero era tipo factoría y era otra cosa. Claro, no tenía ningún tipo de... Es tierra y mar, es Roma y Cartago. Es que, claro, es tipo fenicio. Es que eso sí puede ser considerado imperialista. No que hacía España, que era imperial, que es otra cosa. Pero lo portugués efectivamente es Cartago. Y nosotros seríamos Roma. Sí, nosotros somos Roma. Inglaterra y Portugal son Cartago. Absolutamente. Son fenicios. Más que Cartago incluso, porque Cartago penetra algo. Es la diferencia que hace... Es que Cartago es una colonia Cartago fundó Cartago Nova, por ejemplo. La diferencia entre imperio depredador y imperio generador. Yo quería... Te doy la palabra enseguida, Iván, pero te advierto que me gustaría que enlazáramos ya... En Ciudad Real. Pedro, un segundito. Fernando, no me habléis paralelamente al debate. Te voy a dar la palabra, Iván, pero me gustaría también que empezáramos a enlazar sobre los superhombres españoles, casi los superhéroes españoles. Bueno, además, has escrito recientemente un libro precisamente dedicado a uno de ellos, a Hernán Cortés. Bueno, superhombres. Yo pienso que lo que convertía, entre comillas, lo de superhombres, por supuesto, aquellos hombres en lo que acabaron siendo, aparte de las cualidades personales, evidentemente que las tenían algunos, no todos, son las instituciones de las que venían provistos. Es decir, cuando aquí ya lo hemos tocado la cuestión relativa a la fuerza bélica de los españoles, que, como hemos dicho, pues el músculo se lo aporta la población indígena que va liberando. Idea que es polémica, pero que no hay por qué eludir. Cortés, y no lo digo yo, lo han dicho ya otros previamente, es un libertador de pueblos, liberándolos de la opresión méxica. Esto es muy polémico, pero creo que conviene decirlo. Las victorias no vienen dadas por un aspecto puramente numérico, sino por aspectos tácticos. Y eso ya son cuestiones institucionales, entendiendo la institución de un modo muy concreto, ¿no? Y eso es lo que permite a estos señores pues imponerse en una realidad dificilísima, porque... Ordenarla. Ordenarla, porque un individuo con la fuerza de su grupo únicamente hubiera quedado completamente neutralizado a las primeras de cambio. Lo que convierte a Cortés, por ejemplo, que yo creo que Cortés es importante porque es el que fija, a mi juicio, el canon conquistador. De hecho, muchos de los posteriores conquistadores se miran en el espejo de Cortés. ¿Por qué? Porque es el que ha triunfado, es el que realmente ha sido capaz de desbordar. Él se fija en otros previos. Efectivamente, él se fija en otros previos, incluso, y esto es muy importante decirlo, que él ha conocido a través de romances o de leyendas. Estoy pensando claramente en Alejandro. Y es que cuando uno lee a Bernal, se da cuenta de que Bernal habla de Alejandro con cierta naturalidad, un Alejandro, por supuesto, filtrado por los romances y lo que se quiera, pero quiero decir que ellos eran émulos de hombres de la antigüedad. Era su mundo mental. Claro, era su mundo mental. Y eso es lo que los convierte en héroes. En los libros de la gente de los tercios, los que escribieron, y lo que los convierten en superhéroes es mirarse en héroes clásicos que a la vez se miraban,
Es que, claro, si Cortés se mira en... Esto se olvida a veces, y que hay que subrayarlo, es bonito además de subrayar. Cortés se mira en Alejandro, pero es que Alejandro se mira en Aquiles. Entonces, claro, el arco, digamos, heroico está ahí descrito, yo creo. Si Alejandro se mira en Aquiles, puede que no llame la atención, pero sí que puede llamar la atención, a juicio del relato del negro legendario, que un hombre como Cortés, se supone que un hombre de acción, un tipo cruel, bruto y salvaje, tuviera las suficientes lecturas como para venir empapado. Es que Cortés ganó más. Es que Cortés, yo creo que se puede decir que ganó más con la pluma que con la espada. Absolutamente. O sea, es muy interesante este asunto. Pedro, te voy a dar enseguida la palabra. Quiero que veamos precisamente sobre los héroes, y me lo acabas de comentar tú, a Salvador de Madariaga, de nuevo, hablando precisamente sobre aquellos conquistadores españoles y la pasta de la que estaban hechos. Uno religioso, llamémosle así, y otro militar, también llamémosle así. El religioso empieza con la Reforma. El luteranismo y el calvinismo establecen dos focos de antihispanismo en Europa primero, y luego, a medida que va aumentando fabulosamente el éxito de España, en todo el mundo. Y el otro, el militar, porque España ha sido hasta hace muy poco el país más estratégico del mundo, y todavía desde muchos puntos de vista quizá uno de los más estratégicos, porque todo país que está situado, un país que está situado como España, dominando el estrecho de Gibraltar, tiene que ser un país que todo el mundo considera, teme y, si es necesario, odia, porque el odio es una cosa que se puede fomentar. De ahí viene este mito que además ha establecido la idea completamente contraria a la realidad del nórdico contra el hombre, el europeo del sur, poniendo al europeo del sur en inferioridad, pero es una cosa conocida que sin el sur, sin el Mediterráneo, no existiría una civilización europea. Y en cuanto a los hechos históricos, si se va a estudiar de una manera concreta los hechos históricos, yo mantengo y desafío a cualquier historiador que me demuestre que estoy desacertado. Yo mantengo que la historia imperial de España es menos inhumana, más limpia, más desembarazada de todo lo material, aunque llena de errores políticos, pero más limpia, más clara y menos inhumana que la de ningún país civilizado. José Javier Esparza. Es absolutamente así, en fin, y que alguien trate de demostrar lo contrario. Respecto a la cuestión del conquistador como superhombre, un dato que me parece que es muy importante para reconstruir su mentalidad. Así como efectivamente hubo muchas muertes de amerindios por efecto de las enfermedades, las muertes entre los españoles llegaban a extremos asombrosos. La expedición primera de Pedreras de Ávila muere el 50% de la gente en 2 meses, porque las enfermedades tropicales eran tan desconocidas para nosotros como las enfermedades españolas para los amerindios. ¿Te puedes imaginar qué mentalidad se le va construyendo a un hombre que, según llega, empieza a ver morir y no sabe por qué a los que tiene al lado, y tiene enfrente a un pueblo absolutamente incomprensible ni en su lengua, ni en su aspecto, ni en su religión, ni en nada? Eso crea un tipo de una pasta muy singular, efectivamente. Y ese tipo, construido en ese sacrificio enorme de tantas muertes víricas, es el del conquistador. El último corte publicitario, nada, un minutito, y a la vuelta estamos con la última fase de este especial 12 de octubre en Intereconomía. ¿Se han fijado ustedes en estas cortinillas tan bonitas que han diseñado mis compañeros? Son imágenes del continente americano, y debajo, a mano derecha, pueden ver ustedes una sucesión de las 22 naciones hispanoamericanas
que hoy comparten lengua con nosotros y con algunos otros lugares del mundo, como por ejemplo en Guinea Ecuatorial, en Filipinas aún queda algún resto de idioma español, en el Sáhara aún queda hablando español. Hay en algunas zonas de Turquía donde se habla una especie de español de los judíos que emigraron allí en 1492. Pedro Insúa. Bueno, varios apuntes que fueron saliendo, voy a puntualizar así algunas cositas. Por ejemplo, el tema del arquetipo alejandrino como canon, digamos, del Imperio Español, está en el propio emblema de los Reyes Católicos, que dedica a Nebrija. Nebrija es el que inventa la fórmula, tanto monta tanto, cortar como desatar. Se refiere al nudo gordiano, al resolver los problemas políticos, tanto por la violencia como por la paz, pero el caso es resolverlos, ¿no? Es el símbolo del nudo gordiano de Alejandro resolviendo los problemas del Imperio Alejandrino, en este caso, ¿no? El propio emblema. Y después, respecto a la imagen del indio, es interesante también, yo creo, subrayar el hecho de que el indio tiene una doble imagen. Siempre, un límite, vamos a decirlo así. La que da a Anglería, ¿no? que es el buen salvaje, que pasará después a Rousseau y demás, y que se ve precisamente América como un lugar muy propicio para la buena nueva, ya que Europa está rota por el cisma de Lutero, y entonces América parece un lugar muy propicio, y así lo creen muchos, para pastorear, digamos, aquellas almas, ¿no? Entonces, porque son almas cándidas y demás, ¿no? Y que están muy dispuestas a entender el Evangelio y a comprenderlo, ¿no? Claro, arman un follón muy importante también, porque muchas veces a la hora de traducir ese Evangelio pues utilizan las lenguas indígenas y demás, y entonces producen muchas veces conflicto entre ellos al traducir ese Evangelio a las lenguas indígenas. Y utilizan la lengua indígena para expresar el apostolado, y no el español, que esto es otra mentira absurda, la de que se impone el español. No hay ni un solo decreto de imposición del español, y sí de protección a las lenguas amerindias, y además de su gramaticalización y demás, que son los primeros que lo hacen, son los frailes, del quechua y del natural, lo hacen los frailes, son los que gramaticalizan esa lengua. Está gramaticalizada antes la lengua del natural que el alemán. Esto lo hicieron los frailes españoles. Y la otra imagen del indio, que da más bien la de Fernández de Oviedo, como cruel, etcétera, etcétera, ¿no? Un dechado de vicios que justifica muchas veces pues la conquista y demás. Es otra imagen. Hay esta doble imagen que está permanentemente jugando en los conquistadores, ¿no? Respecto a la pasta de la que estaban hechos, uno de los emblemas de Cortés es con esto signo vencerás, es decir, no solamente la espada, es el emblema de Constantino, ¿no? Es decir, está entre Alejandro y Constantino, es un poco Cortés, la figura de Cortés, ¿no? Con este signo vencerás, que es la cruz, ¿no? El signo de la cruz que hay en el río Milvio y tal, vio Constantino. Entonces, la pasta es realmente sorprendente. Un padre de un hombre que interviene mucho en esta casa, ¿no? Ha hablado de los dioses nacen en Extremadura, ¿no? Rafael García Serrano. Entonces, dioses, bueno, yo creo que es excesivo estas categorías, ¿no? Las categorías de divinidad, pero lo heroico yo creo que sí que más o menos se le puede atribuir, y la constante remitirse constantemente a lo heroico, darse cuenta de el desafío que muchas veces de estas figuras presentaban al propio rey. Es decir, no eran unos hombres que se postrasen de rodillas ante un déspota. Por ejemplo, estoy pensando en la figura de la figura de Aguirre. López Aguirre. La manera que tiene de dirigirse al rey, son figuras, no son pelagatos ni pelanas en las manos de un déspota, que es otra figura que se proyecta. No. Aguirre, los desafíos que hace al rey, indigno de mí, eres un mal rey, no. Bueno, es una cosa increíble, aparte de ateo. O sea, realmente son figuras sorprendentes. Que no encajan en el... Veo que queréis hablar todos. José Javier, me habéis pedido... La idea de los pero, José Javier, un segundito, porque es que nos quedan 6 minutos. Yo solo voy a consumir 30 sois segundos. 5, de manera que tenéis 1 minuto y 10 segundos cada uno. Yo renuncio. Solo esto, Rafael se refiere a la imagen de divinidad que reciben los indígenas. Sí. No, pues yo quería reforzar lo que dice mi compañero y sin embargo amigo Pedro. Vamos a ver, lo mismo que ocurre, voy a ser lo más breve posible, lo mismo que ocurre en relación al periodo prehispánico, ocurre, o algo parecido, con el periodo posterior a la conquista. Es decir, aquí todo se concentra en la conquista, en el momento bélico y heroico. Cuidado, porque
justo después de la conquista, porque lo que se trata de implantar, lo que aspiran los primeros conquistadores es una especie de neofeudalismo, con sus desajustes o con sus ajustes. Precisamente las leyes nuevas, 1542, quieren acabar con la encomienda y quieren que aterricen las instituciones, modernas, digamos, europeas, españolas y más modernas. Realmente, pues eso desata unas grandes revueltas que se desconocen, guerras civiles, las primeras guerras en Perú. Solo entre españoles. Sí, un momento, de Perú salta incluso a la Nueva España. Esto se olvida. De hecho, Martín Cortés, el hijo de Cortés, el segundo marqués del Valle, es al que quieren alzar como nuevo rey, con unos tintes también de relaciones muy intensas con los indígenas, y eso se obvia por completo. Es decir, que aquí, cuando se hable de... y hay un montón de programas que hacer, Rafa, cuando se hable del Imperio Español, claro, es que es muchísimo más complejo, y la imagen de la coraza reluciente yo creo que deslumbra, simplemente eso. Fernando. Y esa imagen de la coraza reluciente, además, que es una imagen muy hollywoodiense, y estamos acostumbrados a entender en la sociedad de la imagen las categorías heroicas a través del cine, ¿no? Y no sé, instrumentos semejantes, ¿no? Pero de verdad que hay que hacer un esfuerzo, y eso lo que tiene que hacer el historiador básicamente es eso, más que juzgar y ensalzar todas estas cosas tan de moda hoy que va repartiendo condenas y anatemas y tal y cual. Lo que tiene que hacer es comprender y que los demás comprendan, básicamente. Y hay que comprender lo que eran aquellos hombres para los cuales la vida, para empezar, era una aventura, no la tenían asegurada como hoy en nuestras sociedades, que quieras que no, pues lo está. Y eran unos tipos que se echaban a cruzar el océano, y solamente en ese trayecto de cruzar el océano moría mucha gente. Yo siempre evoco la imagen de los tiburones arremolinándose en el puerto de Lisboa a finales del siglo XV para seguir a las carabelas, porque a las pocas millas náuticas ya estaban echando cuerpos, y cuando no, por razones de las tormentas, tiraban los caballos por la borda, ¿no? O sea, la vida era una aventura y era un riesgo continuo. Y aquellos tipos cruzaron el océano con todo lo que eso representaba, y cuando llegaban al otro lado tenían que atravesar montañas, altiplanos, selvas ecuatoriales, con un clima infernal, con unas corazas que no había quien las aguantara, y menos con ese clima, con mosquitos, con animales que no conocían, con unos tipos en general poco amigables, aunque los que se encontró Colón sí lo fueran, pero lo que vino después no. Y aquello era, para un hombre de hoy, sería imposible de arrostrar eso. Sencillamente imposible. Conocemos, por ejemplo, que unidades de élite militares hoy, o tenidas por tales, si se pasan 2 semanas sin recibir chicle, se vienen abajo moralmente, ¿eh? O sea, y no es una broma. Quiero decir, lo de aquellos hombres era verdaderamente sorprendente. Vale. Rafael. Es que eran absolutamente de otra pasta, era otro mundo. En nuestro mundo la esfera religiosa y la vida cotidiana están separadas, en aquel mundo no. Y por concluir un poco, voy a traer en lugar de qué llevamos los españoles y qué nos trajimos a Europa. Porque claro, si España en América ha quedado reflejada como solo la conquista, los periodos iniciales, ¿y nosotros qué nos trajimos? Claro, la plata. Lo primero siempre es esquilmamos a aquellos pobres pueblos, y por esa razón... Y aún hoy pagan las consecuencias. Y aún en día, pese a que se ha estudiado a través de la Casa de Contratación de Sevilla que el equivalente a 2 siglos hoy en día es lo que extraen las empresas mineras mexicanas, pero te sigue sirviendo como excusa de que... lo que extraen las empresas mineras mexicanas, ¿en cuánto tiempo? En un año. El equivalente a nuestros 2 siglos. Sí. Aún así, es cierto que esa cantidad de plata fue enorme para el mantenimiento del Imperio Español. Para destruir la economía y para destruir, porque lo mismo Martín de Azpilicueta ya fue la revolución de los precios que comienza en Sevilla. Y luego, por poner un poco el punto más jocoso, ¿y qué nos trajimos los españoles y por qué habría que hacerle un monumento a estos señores? ¿Alguien se imagina el día de hoy sin palomitas, patatas fritas y ketchup? Pues sin españoles en América no hubiéramos traído esos productos. Y el tabaco que se fuma. El tabaco y el cacao. Y la población española de la península no varió apenas. Esto es muy significativo. Desde el siglo XV hasta la actualidad, hasta la actualidad del siglo XIX, de principios del XIX, son 10 millones, 11 millones. Se mantiene. En el 17 baja 1 millón. En el 17 baja un poquito, pero no por la migración. No es por la migración a América, que es el tercer o cuarto factor. Entonces, claro, que se supone que una metrópoli se hubiera llenado de población y hubiera esquilmado aquello. Pues no. Y una imagen muy ilustrativa también. Cuando viene de México Fray Servando, se asombra y dice, pues, pero si Madrid es un villorrio. Que era la capital, ¿eh?
Bueno, señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este especial 12 de octubre, aquí en Intereconomía. 12 de octubre, todo por celebrar. Supongo que escuchando a nuestros invitados se darán cuenta ustedes, supongo que en tanto que son espectadores de esta casa ya lo sabían, pero por si les faltaba algún argumento, algún conocimiento, aquí nuestros invitados acaban de concedérselo. Tenemos muchas y muy variadas razones para considerarnos afortunados de haber nacido en esta tierra. Pedro Insúa, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Fernando Paz, lo mismo digo. Ha sido un placer, mil gracias. José Javier Esparza. El próximo episodio buscaremos alguna efeméride para seguir celebrando este tipo de programas, porque además son el tipo de programas que luego funcionan muy bien en las redes sociales y se intercambian por internet, se viralizan, que se suele decir ahora. Iván Vélez, mil gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Rafael Rodrigo, tocayo, gracias. Muchísimas gracias. Y nos despedimos, que pasen una buena noche, que acaben de pasar un buen día de la Hispanidad y enhorabuena.